Porque hay una estadística demoledora en España, que es que en los últimos 5 años más de la mitad de los clientes bancarios han cambiado de banco. Y a lo largo de su vida el 80%. Eso deja mucho que desear probablemente del sistema bancario o de la atención que se recibe en los bancos. El pico gordo de inflación ha pasado. Ya todos los bancos centrales estamos viendo datos de inflación por debajo del 3% de inflación de todas las economías del mundo. ¿Quién tiene la potestad para darle ese impulso a la economía creando más dinero? La potestad se la autoatribuyen los gobiernos y se la ceden, digamos, a los bancos centrales. Hay muchas corrientes económicas que lo que dicen es que los principales interesados en que haya inflación alta son los gobiernos. Nuestra abuela, ¿vale? No, siempre nos había dicho la opción de, oye, si tú ganas 5 pesetas, te gastas 4 y una la ahorras. Pues esto lo traslada al sueldo que tengas cada uno y ese dinerito que se ahorra se mete en estos cajones de imprevistos de corto plazo y generas algo de rentabilidad. No lo dejes en la cuenta corriente. El convertir ahorro en inversión es una necesidad, pero hay que saber hacerlo. ¿Desaparecerá el dinero físico en cuánto tiempo? Muy buenas, bienvenidos a otro pedazo de episodio de Inquieto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que tengo muchas ganas y todos tenemos ganitas de este episodio desde que empezamos con el proyecto. Vamos a hablar De dinero. de dinero, ni más ni menos el motor del mundo, aquello que puede hacerte conseguir tu sueño o simplemente vivir con comodidad, ¿no? Y para ello estamos aquí con mi primo, Antonio Nogales, con el que nos vamos a tener una charla sobre cómo gestionar mejor nuestro dinero y tratar de manejar aquello que tanto sudor nos cuesta, ¿no? Así que muy buenas y gracias por estar aquí. Nada, hombre, gracias a vosotros. Yo soy, aparte de gestionar dinero, como dices, soy un apasionado del educarnos en la gestión del dinero, en lo que se llama el asesoramiento o la educación financiera. Y cada vez que tengo ocasión de dar alguna charla, sea a cualquier nivel, en instituto, dando como profesor, o en mi trabajo, formando a compañeros o con clientes, pues siempre esa parte de docencia y de conseguir explicarnos y que todo el mundo sea capaz de manejar su dinero para vivir cómodamente, como dices, o lo mejor posible, siempre creo que es bienvenido. Y si esto es un altavoz que pueda llegar a algunas personas adicionales, pues creo que es bienvenido para todos. Así que gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Estupendo, yo espero que todos disfrutemos de este capítulo y nos llevemos algo en clave. Bueno, por empezar un poquito situándonos en un problema actual que está en boca de todos los medios y de toda la gente, ¿no? Uy, cómo ha subido el pan, el aceite, qué caro está todo últimamente. ¿Por qué pasa esto? Ya hay una palabra que resuena, que es la inflación, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué suben los precios, no? Sí. ¿Por qué tenemos inflación? Bueno, pues yo aquí no me voy a atrever a dar una respuesta única, ¿eh? Hay muchísimas teorías sobre qué es esto es como el huevo, qué es antes, ¿no? El huevo o la gallina, pues. ¿Qué es antes? La creación de dinero por parte de los bancos centrales y eso es lo que provoca la inflación, o es que los precios suben por carestía de alimentos. Bueno, a ver si consigo explicarme un poco. La última, efectivamente ahora, desde la guerra de Ucrania, desde el 2022 es cuando hemos tenido este último repunte de inflación, pero pensaba que llevábamos desde el 2015, 2014-2015, con la inflación en cero o negativo. Y eso nadie decía, oye, ¿por qué no suben los precios? Yo me fui a vivir a mi pueblo, a donde yo vivía, donde yo vivo en Sevilla, y la típica oferta esta de 4 barras de pan a 1 euro, que me lo tenía, me la pusieron desde 2012 y ha estado así hasta el 2022. Decía, había 10 años en el que el pan en la panadería de mi barrio, entiendo que no todo el mundo es así, pero ha subido muy poco, desde luego, el precio de cualquier cosa durante los 10 años anteriores. ¿Qué pasa? Que ha habido efectivamente un repunte muy, muy, muy importante en 2022 y aquí es lo que digo, ¿qué fue antes? En la guerra de Ucrania, que por un lado provocó un cuello de botella en cuanto a temas pues de gas, precios de la energía, el petróleo, todo eso ha provocado
que al final todos los coches, la electricidad, todo lo que se fabrica en todos sitios va con energía. Entonces, si el precio de la energía se encarece, todos los productos que nos llegan a nosotros son más caros, porque a las empresas la barra de pan les cuesta más trabajo producirla. Eso fue un motivo importante, pero veníamos de otros motivos previos que había sido, y esto me remonta al 2020, que ya se nos queda lejos algunos, y me voy al COVID, que no sé si recordáis que en el COVID estuvo todo cerrado. Eso aquí estuvimos cerrados, qué sé yo, meses, ¿no? Yo ya la verdad es que Sí, he intentado Sí, evitarlo. entre cerrado y restricciones y tal, sí que fue bastante... Pero en China, que China es el almacén un poco del mundo, la fábrica del mundo para muchas cosas, han seguido con cierres de las empresas en 2021 y no solo en 2020. Entonces eso ha provocado también un cuello de botella gordo, porque es que no nos llegaban materiales. Entonces, si tenemos muy pocos materiales de algo, pues era más caro. Ahí ha sido muy famoso, no sé si habéis intentado compraros un coche en los últimos años, que es que no había. Es que te decían, no, es que un coche nuevo no hay, o te lo compras de segunda mano o el que ya tenemos, porque como lo tengamos que pedir a fábrica, te tarda, pues no sabemos si te va a tardar 6 meses, 8 meses. Eso fue también por la ley esta que sacaron, que querían prohibir los coches de combustión para Todo. 2025, que luego la pospusieron no sé si ha sido 2030 o algo así, pero como que la han ido aplazando porque vieron que era una locura, ¿no? No daba tiempo. Yo en concreto, la normativa europea es infinita. Entonces no sé exactamente. En parte fue por eso. Pues tendrá algo también de razón. Evidentemente, esto es otro melón distinto y no tiene nada que ver con dinero, pero muchas veces la mayoría de las medidas políticas no ayudan a este tipo de cosas normalmente. Pero bueno, el caso es que se concatenan una serie de las restricciones en China, leyes, guerra de Ucrania, y al mismo tiempo todo eso provoca que los precios suban de forma bestial por carestía y por encarecimiento de los materiales, pero al mismo tiempo es que llevábamos y ahora me voy a retrotraer todavía mucho más atrás, a la crisis del 2008-2009, o sea, aquello de Lehman Brothers. Allí los políticos de todo el mundo se empezaron a estimular la economía, a ayudarnos a salir de la crisis creando dinero, dándole a la maquinita de creación del dinero que tienen los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, todos los bancos de cada país, crean dinero para estimular la economía, comprando deudas de empresas. Bueno, no quiero entrar en la creación de dinero, pero crean dinero, hay un volumen ingente de dinero y eso, claro, cuando hay mucho de algo, vale poco. Es decir, el dólar, si tú tienes un dólar, y cuando voy a decir una cosa para que se entienda, si hay $100 en toda la economía mundial y tú tienes un dólar, pues te puedes comprar el 1% de toda la economía mundial. Pero si ahora ya no hay $100, sino ahora hay $110 y tú sigues teniendo un dólar, tu dólar vale mucho menos. Tú sigues teniendo el dólar, pero tu dólar vale menos. La inflación probablemente no sea que los precios de las cosas suban, es que el valor de lo que vale esa cosa, en términos de euros o de dólares o de cualquier moneda, baja el valor de esa moneda. El tema es que pierde valor la moneda con la que tú estás comprando. Por eso, supongo que ahora hablaremos de esto, pero la solución a cómo combato yo esta inflación, esta subida de precios, que no puedo hacer nada contra ella, es no teniendo dinero, es teniendo cosas que incrementen su valor en comparación con ese euro, con ese dólar, con ese yuan, con esa moneda que cada uno tenga. Entonces, por eso la parte de la inversión a la que me dedico. Pero no sé si he conseguido explicar, pero ha subido por esto. Esto es lo que hay ahora. ¿Y quién tiene? Perdona. El pico gordo de inflación ha pasado. Ya todos los bancos centrales estamos viendo datos de inflación por debajo del 3% en prácticamente todas las economías del mundo, 2,5% en Europa, y por eso se habla de que ya la subida de tipos de interés, que es como combaten los bancos centrales las subidas de precios, lo hacen poniendo más caro las hipotecas. Oye, para que no te puedas comprar cosas, te subo el coste de la financiación. El Euribor, que habría escuchado, el Euribor es más caro. Eso es porque han subido los tipos de interés de todos los bancos centrales. Pues esa medida ya están pensando en relajarla. Se habla que este mismo verano empezarán a bajar los tipos porque la inflación empieza a estar controlada. ¿Y quién tiene la potestad para darle ese impulso a la economía creando más dinero, aunque después genere esa inflación? La potestad se la autoatribuyen los gobiernos y se la ceden, digamos, a los bancos centrales,
Pero claro, es que esos bancos centrales al mismo tiempo pues, también son gobiernos, o sea, forma parte del Estado. Es muy discutido, efectivamente, todo este funcionamiento del mercado monetario tiene mucha controversia porque hay muchas corrientes económicas que lo que dicen es que los principales interesados en que haya inflación alta son los gobiernos. Si tú tienes si pensás que los gobiernos tienen deuda en dólares o deuda en euros. Si tú tienes una deuda de 100.000 millones de euros, pero ahora hay inflación, si hay inflación, recaudan más vía impuestos, porque si las cosas son más caras, pagan más IVA. Si tú ganas más dinero porque te han subido el sueldo, porque ha habido inflación y te han subido el sueldo, que esto hay que ver si se lo han subido a todo el mundo, pero a los que se lo hayan subido, pagan más IRPF. Si eres una empresa y ganas más dinero porque venden más caro, en euros ganas más dinero, pagan más impuestos de sociedades. Entonces, los estados recaudan mucho más dinero. Y entonces, los principales beneficiados por las inflaciones altas son los estados que ven mermada su deuda. Entonces, bueno, claro, son los propios estados los que están interesados en que haya inflación, pero al mismo tiempo son los encargados de crearla o controlarla. Claro, porque su deuda sigue valiendo lo mismo. Si tienes 100.000 dólares de deuda, sigues teniendo 100.000 dólares de deuda, Claro. pero ahora los 100.000 dólares ya No valen recaudas menos. a mayor... Recaudan más y además valen menos esa deuda. Bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que se escapa a lo que podemos controlar nosotros dentro de nuestra educación financiera. No está mal conocerlo, saber que el mundo es complejo, pero yo creo, insisto, yo creo que lo que al ciudadano de a pie le debe de interesar de estas cosas es qué puede hacer frente a esto. Porque controlar la inflación, bueno, más allá de poner un tuit y quejarnos, pues yo creo que poco más podemos hacer. Y hablando ahora de cómo podemos confrontar esta situación, porque claro, están los típicos ahorros que ya has comentado tú, que quizás puede que tener ese dinero invertido en algo que su valor no decaiga, como ahora mismo el dinero. ¿Cuál crees que sería si nos puedes poner la solución o la mejor manera de que esta inflación nos afecte de la menor manera posible? Que al final es lo que nos interesaría. Vale, pues mira, la solución probablemente no hay. Mira, yo trabajo actualmente con unas 280 personas y no te voy a decir que haya 280 soluciones, pero más de 100 hay. Es decir, lo primero es que hay que entender qué diferentes herramientas tenemos para gestionar nuestros ahorros de forma correcta. Si queréis doy ahora algunas pinceladas muy, muy básicas. Y después hay que hacer un plan personalizado. Esto es como si vas al dietista y le dices, oye, dame la solución. Ostras, pues a lo mejor a lo que a uno es celíaco, pues otro no. Yo de esto no tengo ni idea, lo mismo estoy diciendo tonterías. Pero, o sea, que Claro, pero cada uno buscar... tiene un sueldo, cada uno tiene unas necesidades, unos gastos, Claro. ¿no? Y tiene un perfil de riesgo, y tiene un conocimiento financiero, y tiene hijos o no, y tiene hipotecas o no. Entonces cada uno, bueno, pues eso. Y cada uno vive, tiene una edad, que la edad, hay una de las teorías que sí que puede considerarse como más homogénea y que pueden ayudar a todo el mundo, es la teoría del ciclo de vida. No tiene nada que ver la forma de gestionar tus ahorros cuando estás con 20, 25, 30 años en tus primeros ingresos, tus primeros trabajos, que tienes pues toda una vida por delante, estás en una fase inicial en la que te preocupan por la mayoría de la gente empieza a comprarse que si un coche, que si una casa, entonces gana, pero al mismo tiempo empieza a tener gastos importantes y todo es a largo plazo. Ahí se puede probablemente o se debe pensar en rentabilidades mucho más altas, largo plazo, si me apuras incluso buscar un poquito más de riesgo en las inversiones, que yo que sé, que mi abuelo, que tiene 93 años, pues gestionará su dinero de forma mucho más cortoplacista, más para conseguir rentabilidades que nos batan a la inflación, pero tampoco buscará tantas rentabilidades. Y ese ciclo de vida sí que el tiempo es uno de los factores fundamentales. De hecho, esto ya dice, oye, ¿cómo gestiono? ¿Cuál es la forma de gestionar los ahorros? Insisto, no hay la forma. Yo me dedico a esto y con cada uno intento crear una cosa particular. Pero sí que hay una regla que en manuales de finanzas se le conoce como la planificación temporal de las inversiones o la planificación del ahorro en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes que dependen del horizonte temporal. No es lo mismo el dinero, los ahorros que tú tienes que gestionar para tu día a día
evidentemente ahí no podemos hablar ni debemos de inversiones. Si acaso, oye, si puedes encontrar una cuenta remunerada o algo así, pues que te pague algo de renta, ¿sabes? Por el hecho de tener la cuenta donde cobrar la nómina, pues que te pague unos eurillos de intereses. Hay muchas fórmulas, hay algunos. Oye, pues te devuelvo yo no sé qué porcentaje de las compras, o te devuelvo X dinero de los recibos. Eso puede generar 100 euros, 200, 300 euros a lo largo de un año. Pero bueno, algo es, ¿vale? Por lo menos que no te cobren comisiones en la cuenta, ¿vale? Eso sería un detalle. Sí, eso será algo que miraremos también, el cómo seleccionar un buen banco y en qué detalles podemos fijarnos. Aquí ya tenemos una de las pinceladas, ¿no? Pues sí, evidentemente, a día de hoy pagar comisiones de cuenta corriente por cosas como hacer una transferencia, hacer un Bizum o tener acceso a una web online, yo creo que eso es una cosa del siglo pasado. Ya debería de estar, creo que lo está, pero si alguno no lo está todavía, debería estar solucionado. Ahí hay que tener un dinero, evidentemente, en tu cuenta corriente, porque tienes que ir al supermercado, porque puedes tener un problema con el coche, o porque te tienes que comprar un equipo de sonido nuevo, qué sé yo. Entonces ahí en cuenta corriente tienes que tener algo de dinerillo. Pero después hay que tener también otro de dinero, eso es, digamos, para el día a día. Después hay objetivos de corto plazo. Tú tienes que probablemente te pensar, oye, me voy a comprar un coche, me quiero ir de vacaciones. Corto plazo estoy pensando en 1 año, 2 años. Ahí puedes empezar a hacer algo. Ahí puedes empezar a contratar un plazo fijo. Oye, dejo mi dinero a 6 meses y me pagas X rentabilidad. O a 1 año o a 2 años. O voy a contratar unas letras del tesoro, que han estado muy de moda en estos años anteriores, este último año y medio. Que es que, digamos, compro parte de esa deuda del Estado de la que estaba hablando antes. Y el Estado es el que me paga a mí unos intereses por financiar al Estado. O voy a comprar deuda de empresas. Todo esto se puede hacer directamente o se puede hacer a través de fondos de inversión. Bueno, nada, si queréis, los productos no... Es complejo hablar de productos hoy en una reunión así, pero podemos dar también 4 pinceladas. Entonces, productos así, herramientas muy líquidas, que en 24 o 48 horas las tenga en la cuenta corriente y que asuman riesgo o posibilidades de pérdida casi nulas, a día de hoy, con los tipos de interés como los tenemos, se pueden conseguir el 2, el 3, el 4%, y bueno, ya va batiéndome la inflación. Eso, hay otra parte del dinero que tiene que estar ahí, porque todos, con independencia de la edad que tenemos objetivos de corto plazo, y si no los tenemos que tener un colchón de imprevistos. Nuestra abuela, ¿vale? No, siempre nos había dicho la opción de, oye, si tú ganas 5 pesetas, te gastas 4 y una la ahorras. Pues esto lo trasladas al sueldo que tengas cada uno y ese dinerito que se ahorra se mete en estos cajones de imprevistos de corto plazo y generas algo de rentabilidad. No lo dejes en la cuenta corriente. Después ya, si tienes objetivos de medio plazo, 5 años, 8 años, 10 años, pues evidentemente, y 15 y 20, eso es todo de 5 a 6 años en adelante, todos los años que le quieras echar para adelante, puedes empezar a buscar inversiones. Que si eres un inversor con experiencia y sofisticado, pues puedes hacer cosas muy chulas, pues no sé, desde hacer tu propia gestión en una cartera de broker y hacer tu compra-venta de acciones, o trabajar apalancado con futuro. Bueno, hay productos hiper sofisticados con mucho riesgo, y de hecho no son aptos para nada para el ahorrador medio. Hay una empresa, cuyo nombre no diré, que se anuncia online, que su propia publicidad advierte en los anuncios de la tele, de la radio y tal, que más del 80% de la gente que compra pierden dinero con las inversiones. Claro, es que no es para la mayoría del público ese tipo de inversiones. Entonces, la fórmula quizás más extendida, más común, no exenta de riesgo, pero que a largo plazo pues, es la más recomendada probablemente desde todas las instituciones, pues son los fondos de inversión, de renta variable, mixtos, de gestión pasiva, de gestión activa. Bueno, eso ahora si queréis hacemos un monólogo de fondos, pero que quizás sea una de las herramientas más importantes a la hora de gestionar el dinero. Pero bueno, nos permiten diversificar, externalizar, nos permite que haya un profesional que gestione. Yo no soy ese profesional, yo no soy el gestor del fondo de inversión. Yo soy el que te elige, el que te ayuda a elegir el fondo de inversión que te puede venir mejor a tu situación. Pero esos son profesionales de Estados Unidos, la mayoría, de Alemania, están en la City, en Londres. Esos son los más parecidos a, salvando la distancia, a un poquito eso, la imagen que tiene la gente del lobo de Wall Street, verte, compra, claro, los que están en el parqué, ¿no? Que eso parece que es la parte divertida de las inversiones. Yo hago la parte aburrida, la verdad. Pero muy necesaria. Para que yo me quede claro, para
una población que empieza a ganar su primer dinero y eso, rondará un poquito menos de 1.500. Para este tipo de perfil de personas que ganan eso, 1.200, 1.500, que están empezando Sí. con sus primeras ganancias, Sí. lo que más rentaría en este caso sería estas cuentas que te dan esa rentabilidad para combatir que ese dinero se quede ahí. Claro, Si pierdes dinero estando parado. lo primero que tienes que crear, cuando yo me encuentro con una persona que está empezando a trabajar, lo primero que tiene que crear es su colchón de seguridad. Eso es olvidarse de la rentabilidad y tener un dinerito en la cuenta corriente. Punto. Insisto, que si la cuenta corriente está remunerada, mejor. Pero si una vez, oye, tú me dices, ya tengo ese colchón, que ese colchón es muy personal. Tú dices, tengo 3.000 euros ya ahorrados, 2.000 euros, 1.000 euros, estoy tranquilo. ¿Vale? Pues entonces empezamos a ese fondo de renta fija, esas letras del tesoro, ese depósito, lo que sea. Y si dices, oye, estoy pensando ya en comprarme una casa. Sí, claro, si estás empezando a trabajar, si te vas a comprar una casa, si te va a costar la casa 100.000 euros, tú sabes que tú de tu bolsillo en principio tienes que poner 30.000. Pues si ganas 1.500 euros, probablemente te tardará 5, 6 o 10 años en acumular esos 30.000 euros para después poder pedir la hipoteca. Entonces sí que puedes decir, vale, pues de lo que ahorro, 100 euros, 200, lo que sea, lo meto en esos fondos de inversión de renta variable a 8, a 10, a 15 años vista para acumular la entrada de la casa. Sabiendo cómo funciona, que esto no es... Mira, bueno, creo que podemos hablar de rentabilidades también, pero la rentabilidad media de este tipo de herramientas, voy a tirar un dato conservador, se suele estimar en torno al 6%. Que si piensas, si tú consigues un 6% de rentabilidad de media para ese ahorro, en 12 años tienes el doble de dinero que has puesto. Tú tienes 10.000 euros ahí apartados y consigues un 6, un 6, un 6, 12 años consecutivos, los 10.000 euros se convierten en 20.000. Si pones 100.000, 200.000, etc. ¿Cuál es la clave? Conseguir el 6, evidentemente, y saber que ese 6 no es un 6 un año, un 6 al otro, es un año un más 30, al año siguiente un menos 12, al año siguiente un más 8, después 2 años de menos 4, no sé, me estoy inventando la cifra, pero... y claro, y dices, 12 años de media, un 6. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Y por qué la gente pierde dinero, como decía antes? Porque en una herramienta que de media te da el 6, el inversor cuando está en el menos 15 o en el menos 20, dice, madre mía, ¿para qué me habré metido en esto? Y vende. Y entonces ya has perdido tu pasta. De hecho, a mí me cortáis, porque yo empiezo aquí a contar historias y me habláis lo que queráis. Es súper conocido una historia del que está considerado el mejor fondo de inversión de la historia, que es uno de Peter Lynch, se llama el Magellan Fund. Con mi inglés, ¿vale? Es que mi padre es profesor de francés, entonces. el Magellan Fund duró, hablo de cabeza, pero creo que fueron 12 o 14 años de historia. O sea, empezó con gestionando unos pocos cientos de millones de euros y se quedó de dólares, perdón, esto era América, y se convirtió en 40.000 millones de dólares, una barbaridad así. Consiguió una rentabilidad media de más del 20% anual. O sea, eso, conseguir un 20% al año, en 4 años ya has doblado tu capital, ¿vale? Pues más de la mitad de los inversores de ese fondo, si tú dices, oye, voy a meter ahí $1.000, pues la mitad de la gente, como tú metiendo $1.000, perdieron pasta. En el mejor fondo de inversión de la historia. ¿Por qué? Pues porque no sabían usarlo. Porque a mí me montas en el Ferrari de Carlos Sainz, ¿no? Que es ahora el que está, y no le saco las prestaciones que le saca Carlos Sainz. Cada uno, porque por la herramienta, el producto Ferrari, el producto fondo de inversión de Peter Lynch era maravilloso, pero el inversor particular, como no tiene conocimiento financiero, mete la pata y necesita a alguien que, a lo que me dedico, permitirme allí alguien que te guíe y alguien que te diga que en los momentos de bajada te diga tranquilo, que tu objetivo no es ahora, es la pérdida, que la pérdida se recuperará, la crisis de Ucrania se ha recuperado, el COVID se ha recuperado, puedo tirar para atrás todo lo que queráis. La crisis de Lehman Brothers se recuperó, la crisis del 2012 de la quiebra del euro se recuperó. Entonces, tienes que tener a alguien al lado que te diga tranquilo, no vendas. Es más, si sigues ahorrando, sigue comprando, porque estos momentos de bajada son los momentos de oportunidad, que es lo que te va a hacer que al final no ganes el 6, sino que ganes el 7, el 8.
Y también al contrario, ¿eh? También un Pepito Grillo que te diga, amigo, que venimos de una subida de un 30, de un 40%, de un 80%, vamos a consolidar ganancias. Pero la gente es al contrario. La gente cuando ve ganancias me llama, Antonio, me he encontrado con un dinerito, ¿no lo podemos invertir? Y yo, pues no, ahora lo ponemos en esa parte conservadora y ya lo invertiremos. Y cuando vas al mercado, a la gente le surge, me tengo que comprar un coche, voy a hacer una reforma, y yo, cabrones, ahora estás perdiendo, ahora no, ahora tienes que esperar y ya lo comprarás el año. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Pues que pierdes dinero. Y es la lucha que el convertir ahorro en inversión es una necesidad, pero hay que saber hacerlo. Claro. Y hace falta bastante mente fría para mantenerse ahí y tú es esa persona que da la tranquilidad. Bueno, yo porque me dedico a esto, pero se puede hacer de muchas formas. Ahora también en esto hay tendencias, hay modas, y lo que está en los años 80 parecía que lo más importante, lo más interesante era estar súper preparado, tener un conocimiento matemático exhaustivísimo. En los últimos años, pues también las certificaciones, es obligatorio, todas las personas que nos dediquemos a esto tenemos que estar certificados, tenemos que tener nuestros estudios nuestro sello de calidad, digamos, de los reguladores. Pero lo más importante no es nada de eso. La tendencia que está arrasando y la que verdaderamente está gestionando es la gestión psicológica de las inversiones. De hecho, en los últimos premios, uno de los últimos, bueno, ya es más antiguo, pero de los últimos premios Nobel que se le ha dado de economía, se le ha dado a 2 psicólogos, a Daniel Kahneman y ahora no me acuerdo del otro, pero claro, que se le dan expertos en psicología que hablan de la gestión pues eso, emocional de las inversiones, de qué hacer en momentos de tranquilidad de las bolsas, qué hacer en momentos de bajada, intentar luchar contra los sesgos que todas las personas, tu hermana María, que es psicóloga, pues habrá que también más. estuvo aquí en el podcast. Que también estuvo en el podcast. Nos vamos retroalimentando todos unos a otros. Pues hay unos sesgos que toda persona tiene para cualquier cosa que en el mundo de las inversiones son muy importantes. Sesgos de miedo, de avaricia, de euforia, de seguir al rebaño, de hacer lo mismo que hacen todos. Todos esos sesgos que tenemos como seres humanos, en el mundo de las inversiones nos machacan. Y tenemos que intentar luchar porque nos hacen daño a nosotros. Y pues esa parte de la teoría económica, de la gestión de las emociones, es de las partes más fundamentales que tengo que trabajar con los clientes. O sea, me falta un diván muchas veces cuando voy a casa de los clientes para sentarlo, venga, oye, te voy a psicoanalizar, ¿cómo estás? Pero es importante porque si no se toman malas decisiones. Claro. Entonces, pasando un poco siguiendo con el tema de las inversiones y demás, ¿qué tipo de inversiones encontramos? Porque ahora está muy en alza el tema de las criptomonedas, siempre ha estado ahí el tema de la bolsa. ¿Qué más tipos de inversión podemos encontrar? Hay muchos. Si lo queremos catalogar en los 3 grandes mercados que hay, que ahora los subdivido, pues son 3. Está el mercado monetario, que son las cuentas corrientes, depósitos, renta fija a cortísimo plazo, letras del tesoro, cosas así, a 6 meses. Monetario se entiende menos de 18 meses de duración las inversiones. Lo que he dicho, eso encajaría con las herramientas que comentaba antes de liquidez. O sea, ese dinero que tengo que tener por si acaso. Rentabilidades bajas, históricamente empatan con la inflación o se quedan un pelín por debajo. O sea, no nos tiene y ha habido periodos en los que se ha quedado considerablemente por debajo. Ahora estamos en un momento positivo para esto, en el que se queda por encima de la inflación. Bueno, hay que saber también el momento del ciclo en el que estamos, pero ese es el primero. Monetario, depósitos, cuentas, liquidez, ¿vale? El segundo es la renta fija a medio y largo plazo. Es decir, sea pública, sea corporativa, es que compro deuda de lo que sea, compro la deuda del Corte Inglés, compro la deuda de España, compro la deuda de Estados Unidos o compro la deuda de una comunidad autónoma, me da exactamente igual. Pero compro deuda, eso hay muchísimos tipos de inversiones ahí, porque puedes comprar deuda a 2 años vista o puedes comprar deuda a 50 años vista. Y de hecho se emitieron en su momento hasta bonos a perpetuidad, a 100 años. Que no sé qué sentido tendría, pero bueno, lo heredarían mis bisnietos, supongo. Pero bueno, pues ese tipo de herramientas
empieza a dar rentabilidades históricamente que superan a la inflación, pero empiezan a tener ese concepto de volatilidad, el concepto de la volatilidad, que son las subidas y bajadas. Es decir, en un momento dado yo puedo comprar un bono fijaros lo que voy a decir, que esto a la gente le sorprende muchas veces. Compro una deuda del Estado de España a 5 años vista, yo he metido 10.000 euros en esa letra del Tesoro, en un bono español a 5 años, y en el año 2 mis 10.000 euros valen 8.500. Entonces dices, ¿cómo? Espérate, renta fija, pero está perdiendo dinero. Pues es así. Hay un chiste que es muy tonto, muy malo, pero que cuando se pusieron los nombres a las inversiones, primero eligió la renta variable y dijo, esto como se mueve varía, es la renta variable. Y después llegó la renta fija y dijo, bueno, pues esto que se mueve menos, esto es la renta fija. Pero la renta fija no es fija. No quiere decir que yo compre algo de renta fija y no vaya a perder dinero nunca. No, también fluctúa, también sube y baja. Ese sería, y para acudir a eso, lo más importante, la forma más fácil es fondos de inversión de renta fija. Y la tercera macrocategoría, es la renta variable. Considerando aquí renta variable el concepto más amplio que os podéis imaginar. Meto en renta variable acciones de empresas, que es la renta variable pura, pero después todas las herramientas que no son renta variable, pero que funcionan como tal. Es decir, que tienen subidas y bajadas importantes y rentabilidades también importantes en el largo plazo. ¿Qué podemos estar pensando aquí? Inmuebles. Dice, oye, una casa funciona, el precio de una casa sube, pero también baja. Y da una rentabilidad interesante a medio y largo plazo. Puedes contratar aquí materias primas, como puede ser, si pensáis en materias primas, pues a lo mejor es aceite o trigo, o gas, pero también oro, plata, metales preciosos, que tienen más o menos el mismo comportamiento. Es decir, suben y bajan y dan unas rentabilidades más o menos interesantes a medio plazo. Y después todo el mundo de las divisas, metiendo en la divisa el tipo de cambio euro-dólar o euro con cualquier divisa, y también las más modernas, que son las criptodivisas, que no deja de ser otra moneda, lo que pasa es que es descentralizada, no es de ningún banco central y se utilizan actualmente como inversión, que creo que no es la esencia como ha nacido, porque la esencia es que en algún momento Bitcoin y cualquier cripto sea aceptada como medio de pago. Yo puedo ir a comprarme un coche y pago con criptos, pero actualmente no está así. Actualmente es una inversión con una volatilidad espectacular. Es decir, la gente especula, compra y vende, juega al casino, entre comillas, entrando en este tipo de... que es otra inversión. Entonces, bueno, esas tres grandes macro categorías de inversión hay que combinarlas. No hay que tener una única porque diga, ¿cuál es la más rentable? La parte de renta variable. Pero ¿cuál es la más necesaria a corto plazo? Pues para mi dinero de mis vacaciones yo no compro acciones. Yo me dejo el dinero en la cuenta corriente. Bueno, pues así. Entiendo que de la monetaria pasando hasta la variable, la variable sería la que tú tienes bienes y tardas más en conseguir ese líquido por sí. Sí, son un poquito menos líquidas, pero depende dentro de ese concepto de amplísimo del concepto de renta variable. La renta variable estricta, las acciones, son muy líquidas. Tú das la orden de venta hoy, porque hay muchísimo, se mueve muchísimo dinero en todo el mundo. Las bolsas están abiertas, no 24/7, pero de la europea pues, hasta media tarde, hasta las 5 de la tarde. Entonces tú puedes dar una orden de venta a las 10 de la mañana y a mediodía tienes el dinero en la cuenta corriente. Entonces, es súper líquida. Pero que sea súper líquida no quiere decir que la tengamos que gestionar como una herramienta de liquidez. Porque puede ser líquida, pero si tengo 10.000 euros invertidos que valen 8.000, yo saco 8.000. Claro. Oye, es líquido. Yo puedo coger mis 8.000, pero tienes una pérdida del 20%. Y otras herramientas de esas rentables a largo plazo tienen mucha menos liquidez. Los inmuebles. Tú un inmueble tardas, bueno, pues no sé, puedes tardar desde una semana o un mes en encontrar un comprador, o un año en encontrar un comprador o no encontrarlo. Y después tienes que ir a notaría, hacer la venta, bueno, pues tiene todo su peluseo. Y las otras inversiones de las que estamos hablando, oro o cualquier metal precioso, si lo compras como inversión física, o sea, si tú compras un lingote de oro y lo tienes en tu casa, pues no es líquido. Porque no puedes ir al supermercado tampoco a comprar, tienes que canjearlo por euros. Pero si compras
ETF o, digamos, productos cotizados o un fondo de inversión que invierte en oro, eso sí que es líquido. Tarda 24, 48 horas o 72 horas, lo tienes en la cuenta corriente. Entonces, bueno, no es por liquidez o no, es por riesgo, es por fluctuaciones. Claro. El concepto de trasladar este tipo de herramientas a largo plazo no es porque no lo pueda tocar en el largo plazo, es porque es porque me puede pasar que cuando lo vaya a tocar esté perdiendo dinero. Y yo lo último que la máxima de un asesor financiero, que es lo que me dedico, es no cometer errores, antes incluso de conseguir rentabilidades. Entonces, ¿cuál es el primer error a cometer? Pues perder dinero, básicamente, lógicamente. Por eso recomendar ese tipo de herramientas a largo plazo y con estrategias de inversión. Bueno, esto ya es otro. Hay que llegar a un equilibrio. En lo que hay nos explicaban en cualquier carrera de económica que hay pues una tríada de conceptos que es liquidez, rentabilidad y riesgo. Cuanto más líquido sea un producto, a priori menos riesgo debería de tener y a priori menos rentabilidad. ¿Qué es lo que no debo de hacer? Pues coger herramientas poco líquidas, que encima la rentabilidad que ofrezca sea poca y que tenga riesgo. Y los hay. Y las hay. Hay muchos tipos de inversiones raras que nos las venden como la panacea y que cuando hay mucha estafa en este mundo también, que es otro de mis objetivos, intentar evitar que los clientes pues cometan errores por verse engañados. Y no tiene nada que ver la estafa con ser tonto, ¿eh? Que aquí recuerdo hace no mucho un cliente ingeniero con su doctorado, pedazo de puestos de trabajo, y cayó en una estafa de esta telefónica que dio las claves. Y estaba en medio en depresión, decía que soy tonto. Y digo, coño, tonto no eres. Lo que pasa es que están muy bien hechas las estafas. Hay veces que nos cogen en momentos pues que estamos liados con el trabajo, con los niños, con lo que sea, y caemos. Nadie está exento de caer. Entonces, bueno, toda precaución que tomemos en este sentido pues será poca. Como que le clonan el número al propio banco que tú seas cliente y te llaman con el propio número de tu banco. O sea, Sí. es que están tan bien hechas hoy en día que es muy sencillo caer. Pero no solo Muy con el sencillo. número. Cualquier persona puede caer. ¿No? Pero no solo con el número, Mario. Es que yo no sé si es que son clientes por otro lado del propio banco, pero es que hablan exactamente igual que el teléfono de atención al cliente que tengas. Lo tienen todo analizado. Clavado. Las mismas preguntas, el mismo tono. Si el Banking Center del banco, el servicio de atención al cliente del banco, lo tienen externalizado en un país sudamericano, te llama un sudamericano. Si lo tiene externalizado en Barcelona, te llama un catalán. Si lo tiene externalizado en Madrid, te llama uno con acento madrileño. O sea, lo clavan todo, son unas máquinas. Si pusieran todo ese ingenio a hacer productividad, no necesitarían robar. ¿Habría alguna manera de identificar este tipo de fraudes o de estafas? ¿O no hay ningún patrón sí, que...? Claro. Hay muchísimos avisos, muchas recomendaciones de alerta, de oye, intenta evitar este tipo de cosas. ¿Cómo qué? Pues como que la mayoría hablo de bancos, ahora. Otro tipo de plataformas de inversión no la conozco. Los bancos nunca te solicitan por teléfono los códigos OTP que te envían. ¿Sabéis esto de los códigos OTP? Te mandan una transferencia para confirmar un código, perdón, para confirmar una transferencia. Pues ese código por teléfono no te lo pide ningún banco. Si te lo están pidiendo, pues raro. Qué sé yo, cuando te identificas en la página, suele ser... Perdón, cuando te recibes el típico mensaje de pincha aquí para actualizar tus datos, que es el inicio de todo fraude, casi siempre viene por ahí, por un link que te han mandado y tú pinchas en el link y te lleva a una página exactamente igual que la de tu banco, pero no es la de tu banco. Eso no hay forma, yo por lo menos no soy capaz de identificarlo, la estafa ahí. Pero ¿cuál es la solución? Jamás pinchar el link. Ningún banco te va a mandar un mensaje diciendo pincha aquí. Te va a decir ve a tu página web o ve a tu web de cliente y tú te vas a través de Google y escribes tu banquito, www, yo no sé qué. Y así, insisto, exento nunca estamos. Y después las cosas más básicas, desconfiar de las urgencias. Tienes que aceptar esta operación porque ya, escúchame, déjame hacer la llamada en horas, en fines de semana. Hemos visto un movimiento extraño en tu cuenta corriente, tal. Necesitamos que nos des tus claves si no eres tú, necesitamos que nos des tus claves para cancelar el código. Y te llaman un sábado, un viernes, cuando no tienes acceso
a tu banco, porque normalmente los bancos los fines de semana están cerrados. Bueno, pues ese tipo de cosas, ponerlas en cuarentena, entrar en tu web, entrar en tu app, pero en la tuya, sin ningún enlace. Si tienes una persona de contacto en el banco, algún gestor, algún asesor, algo, llamarlo a él directamente o llamar tú al Banking Center. No tampoco al teléfono porque como te lo clonan, no responder la llamada al móvil del que te están llamando, sino tú colgar la llamada y marcar tu 900, yo no sé qué, para el teléfono de tu banco, ¿vale? Bueno, y aún así la gente cae, pero bueno. Claro, es un tema delicado y hay que tener cuidado. Está ahora muy presente. Como a mí llegan un montón de mensajes todos los días, ya no solo del banco, sino de tu paquete se ha quedado en aduanas y yo entiendo a la gente, la gente se cabrea. Yo he visto muchísima, ha sido viral un cabreo de un cliente con un banco naranja, pero que no es culpa de los bancos, la verdad. Claro. Los bancos pueden mejorar sus sistemas de alerta, de información, dar todos estos avisos para que la gente esté prevenida, ser más o menos pesado. Pero es que, escúchame, es como si te sacas dinero de un cajero y detrás tuya tienes a un caco con una pistola y te roba. Y ahora le dices, oye, pues devuélveme el dinero, y se lo dices al banco. Pues, tío, que te han robado, que no hay otra. Pues, ya está. Y viniendo de este tema, antes de meternos ya en cómo seleccionar buenos productos de inversión o buenos fondos y demás, ¿cómo podemos esquivar o qué nos puede alertar más sobre un producto fraudulento que quizás veamos por internet de alguien que nos ofrece, sí, pues con este fondo te puedo conseguir un 30% de rentabilidad? ¿Qué sería así lo más escamoso que podemos ver? Bueno, yo te diría que lo primero, que algunos existen. Es decir, hay algunas cosas de esas que aparentemente están fuera de mercado, que puede conseguir cierta rentabilidad y puede ser real. Pero lo que debemos de hacer de primera mano es desconfiar, si es que no hay otra. Mira, hace poco también, ¿vale? Historia de abuelo cebolleta. Un cliente me dice, Guillo, voy a ser compañero tuyo. ¿Cómo que vas a ser compañero mío? Dice, sí, que me voy a meter, creo, en el mundo voy de las inversiones y voy a ofrecer rentabilidades, porque es que me han ofrecido rentabilidades a mí, o sea, a él que vendía el producto, que ganaba un 10% anual. Que él ganaba un 10%, o sea, por vender el producto, si, oye, un cliente llegaba y decía, oye, meto 100.000 euros, pues a ti te pagan 10.000 euros. Claro, y fuera aparte el porcentaje que se lleva el cliente. Exacto, y después la rentabilidad del cliente y después la rentabilidad de la plataforma. Sinceramente, no sé si es real, pero se me ponen las orejas como escarpias. Vamos a verlo, vamos. Y hay fórmulas, tampoco infalibles, pero tenemos Banco de España y CNMV, son dos organismos públicos donde cualquier empresa, entidad o persona que se dedique a la comercialización de herramientas financieras debe de estar inscrito y aprobado, la comercialización que ellos hacen debe de estar inscrito y aprobado por CNMV y Banco de España. Tienen un teléfono y un email, llámalos. Si escuchas algo raro, oye, que es que fulanito de tal es una plataforma, ¿eso existe? ¿O es una estafa piramidal que con mi dinero están pagando al anterior y con el dinero del siguiente me pagarán a mí? Que son la mayoría. Si son chiringuitos financieros, la CNMV advierte una y otra vez, saca un listado, tú le consultas y dices, sí, está en nuestro listado de chiringuitos financieros. Ahora, siendo un chiringuito financiero, ¿tú te quieres meter? Bueno, pues ya es tu responsabilidad. Es como tantas cosas, ¿sabes? Si bebes no conduces, pero bebes y conduces, pues ya es tu responsabilidad si te pasa algo o si viene la policía y te multa. Pues qué sé yo, fórmulas hay. Y de entrada, el único mensaje que te diría es desconfía. Nadie da duros a peseta. Aquí no, el refranero popular es muy sabio. Tío, yo gano dinero con esto. Y mi banco gana dinero con esto. Y mis clientes tienen que ganar dinero con esto. Pero si hay algo que te lo plantean como todo gratis, no hay nada gratis. Si alguien trabaja gratis, que no lo es, no es cierto. Si alguien te presenta rentabilidades el triple o el cuádruple de lo que en el mercado se está consiguiendo, yo qué sé, sí. De entrada, desconfía. Hay un chico que da muy buenos tips para esto en redes, se llama Lautips, que tiene un bufete de abogados y ayuda a la gente pues a reclamar un montón de cosas, ¿no?
Y precisamente una de las cosas que dice que tenemos que prestar muchísima atención es algo que ya hemos nombrado y son las comisiones. Que ya hemos visto que aquí hay más de uno que se ha intentado aprovechar, hablando de bancos y de este tipo de plataformas, que te dicen, oye, sí, yo te ofrezco esto y luego por lo bajini, toma, que me lo llevo, toma, que me llevo, toma, que me llevo. Y te miras tú la cuenta y dices, oye, ¿esto dónde lo ponía en el contrato? Debería de ser cada vez menos ese tipo de prácticas, o me atrevería a decir que ya no deberían de existir, porque tenemos una normativa desde hace bastantes años, que es MiFID II, que en el mundo bancario, vuelvo a insistir, que es que en el mundo de las inversiones hay muchos agentes, hay bancos, hay aseguradoras, ambas están bastante reguladas, hay fintech que están bastante reguladas, pero después hay otras cosas que siendo legales no tienen la misma regulación muchas veces. Entonces, bueno, ese tipo de prácticas de rentabilidad, de comisiones abusivas, lo que intenta MiFID II es que los clientes, se llaman que tiene que haber comisiones explícitas. Es decir, que los clientes tienen que ver expresamente, o bien cargadas en su cuenta corriente, o bien detalladas en un informe anual o lo que sea, tiene que recibir el detalle de todos los costes, etcétera, que tiene. Y esto es normativa, es legal, que deben de hacerlo. Si no lo hacen, están incumpliendo la normativa, se le podría reclamar y probablemente es porque están ocultando algo. Pues si no, no. Insisto, lo cual no quiere decir que el asesoramiento, las inversiones, la gestión profesionalizada sea gratis. No lo es, no puede serlo. Pero no lo es nada. O sea, si te dan un préstamo, cobras, ¿no? Si vas a un psicólogo, le pagas. Si vas a un médico, si es a la seguridad social, lo has pagado con los impuestos. Si es a la seguridad privada, lo pagas aparte o con la cuota. O sea, no existe nada que sea gratuito. La cuestión es si esas comisiones, y yo creo que este es el cambio de chip un poco que debemos de hacer, no es tanto en términos de si esto es caro o barato, es en términos de si me es útil o no. Porque creo que estamos de acuerdo que un Mercedes es más caro que un Clio, que un Renault Dacia o un Dacia. Aquí hablo de marcas. Pero hay gente que le interesa comprar un Mercedes, por lo que sea, por prestaciones, por seguridad, por estatus social, por lo que quieras. Pero le merece la pena pagar el sobrecoste que tiene la marca. Pues lo mismo con las inversiones. Si tú obtienes un valor añadido en términos de mayor rentabilidad final, en términos de mejor servicio de la persona que te atiende, en términos de unas herramientas fiscalmente más eficientes, no lo sé, de estar a tu lado en momentos, como decíamos antes, de pánico, si el coste que supone está compensado, le ha aportado un valor y al final es bueno para el cliente, pues el producto será barato. Y si el producto es aparentemente muy barato en comisiones, pero después no te da nada, pues probablemente será caro. Porque por muy barato que sea, si no te aporta nada, pues todo lo que has pagado es excesivo. Precisamente aquí en España es por donde se aprovechaban, vendiéndole a la gente este tipo bueno, hay ciertos bancos que te decían, no, comisiones, si haces tantos movimientos en cada trimestre, no tienes comisiones. Pero en el momento en el que haces un movimiento menos de los que ellos tienen, te cobran una comisión súper abusiva que es, además, ilegal o estaba dentro de esos vacíos legales. Claro. Este chico que he mencionado anteriormente ayuda a un montón de personas a recuperar todo ese tipo de comisiones y ya te digo yo que hay hay mucha gente del banco que le tiene ya una tirria. Me estás hablando ahora de comisiones bancarias, ¿no? O sea, de cuenta corriente, de comisiones de mantenimiento, de cosas así. Sí. También del tema de los gastos. Perdóname porque yo me he ido entonces por la deriva de comisiones de fondos, de productos de inversión. Claro. También te estoy hablando del tema, por ejemplo, que salió de los gastos hipotecarios, que realmente los tenía que asumir el banco y hay muchos bancos que pues esos gastos se lo atribuían a su cliente cuando estaba claro que no debería ser así. Este chico está ayudando a muchas personas a recuperar todo ese tipo de comisiones. Totalmente. Bueno, él y supongo que todo su equipo de trabajo, un grande, la verdad. Pues totalmente, me voy a hacer enemigos en esta parte otra vez, pero nuevamente yo creo que los bancos, cuando hablando de los gastos hipotecarios, hubo un momento en el que ya llegó un punto en el que hubo una sentencia del Tribunal Europeo, o era el español, me pierdo que no soy abogado, un tribunal importante, no sé si era el europeo o la máxima instancia española, donde ya estableció que todos esos gastos
de notaría, registro, gestoría, de la hipoteca lo tenían que asumir los bancos. Si después de esa sentencia el banco seguía cobrando esas comisiones, a por el banco a muerte. Pero antes no. O sea, Claro, porque antes no estaba- antes no era así. Claro, Antes era práctica habitual. Claro. Que llega un punto en el que se dice, no, es que es ilegal. Vale, se dejará de hacer y tirando el periodo retroactivo para atrás legalmente responsable, pues los bancos incluso tendrán que devolver todos los gastos de las hipotecas, como lo están haciendo o lo han hecho. Algunos más de motu propio, otros más obligados por sentencias y por chicos como este que reclaman y reclaman y reclaman y son muy por culeros y muy necesarios. Pero pensar de por sí que hay que ver que el banco me ha estafado, ostras, el banco actúa con la práctica habitual, y con más o menos honestidad según el caso, pero no creo que es perjudicial esa sensación de que las instituciones, sea un banco, una caja, que nos estafan, son perjudiciales, porque nos echan en brazos de cosas todavía más peligrosas que no están reguladas, que con todos los defectos que tiene el mundo bancario actual, que los tiene, pero se van con lo lento que son la legislación, la normativa, toda la burocracia que hay que cumplir, pero son cosas que es para proteger al usuario. ¿Se queda desprotegido en algunos casos? Sí, y para eso están los tribunales, están las reclamaciones, están todas las cosas, están los servicios de defensa del cliente, y también, pero también hay que saber reclamar. Exacto. Porque mucha gente se pone a hacer a los bravas y directamente te cogen tu abogado de confianza y le plantas una reclamación al banco. Primero tienes que ir al banco, hablar con tu gestor, después hacer un escrito, después un escrito al defensor del cliente del banco, después ese escrito cuando te lo van rechazando, estoy dando por hecho que te lo van rechazando todo, después ese escrito lo elevas al defensor del cliente de Banco de España y cuando todo ya agotas todas las vías de recursos administrativos, entonces llegas a la vía judicial. Si te saltas esos procedimientos, te llegan, probablemente perderás otra vez la razón y otra vez estarás cabreado con el banco cuando la culpa es tuya que no has seguido los procedimientos. Entonces hay que saber, hay que exigir las responsabilidades necesarias a los demás, pero hay que tener también tu puntito de autorresponsabilidad de que es tuyo. Claro, y esa es un poco la cosa, que aquí pues sí que existen esas posiciones de poder y las instituciones financieras la tienen porque tienen tanto la información como las herramientas para gestionar todo este tipo de cosas. Y un cliente promedio porque no recibe esa educación, no recibe ese punto de vista y muchas veces pues tú no estás siendo estafado, simplemente estás desinformado. Sí, claro. Por eso os agradecía al principio este tipo de charlas, porque la educación financiera, guste más o guste menos, te dediques a esto más o menos tangencialmente o no tengas nada que ver tu trabajo con esto, pues es que es necesaria, porque dinero tenemos todos. Más o menos, todos queremos tener más, pero dinero tenemos todos. Entonces, tenemos que saber relacionarnos con nuestro dinero. No puedo decir, esto no es conmigo, igual que diría, yo qué sé, mi padre con internet. No, arréglamelo tú. Bueno, pues a lo mejor lo podemos cubrir con el teléfono, pero con nuestro dinero no nos podemos desentender, lo cual no quiere decir que tengamos que ser expertos. No sé, vuelvo al ejemplo de la salud. Es tu salud, tío, es tu dinero, es tu salud. Sí, yo lo que decía al principio presentando el episodio de que al final es el motor que mueve el mundo y es así, nos guste o no. Es evidente que no digo que vivamos solo por y para el dinero, pero es la herramienta con la que nos movemos en esta sociedad y que menos que saber manejarla, ¿no? Por eso conceptos básicos como los que estáis preguntando de, oye, ¿qué es inflación? No tienes que ser capaz de definirla como un máster, pero entender que los precios suben y que eso te resta poder de compra. La gente, la mayoría de las personas, yo me encuentro, el primer mensaje que me suele decir es, yo lo que quiero es no perder. Me da igual ganar más o menos, pero yo lo que quiero es no perder. Y no somos conscientes que eso no existe. O sea, si yo tengo el dinero en mi cuenta corriente no perdiendo, estoy perdiendo. Si lo tienes en efectivo, igual. Si lo tienes en efectivo, me entran ganas de meterlo debajo del colchón. Aparte de que lo puedes perder, te pueden robar, se puede carcomar, más aquí en la sierra con la humedad, se te puede liar. Pero es que si tú, lo que decíamos al principio de la inflación, si tú tienes en la cuenta apartadito debajo del colchón 10.000 euros, lo que te vayas a comprar con esos 10.000 euros hoy no tiene nada que ver con lo que te vas a comprar con esos mismos 10.000 euros, porque tú tendrás 10.000 euros. Porque son los que has guardado, no los has perdido, pero no te puedes comprar lo mismo. Entonces, tenemos que ser capaces de tener el chip de que no existe el me quedo como estoy. O gano o pierdo, punto. O consigo rentabilidades por encima de la inflación y entonces gano, o consigo rentabilidades por debajo de la inflación y entonces pierdo. Pero como estoy no me voy a quedar jamás.
Claro. Estos conceptos, pues yo creo que la gente las tiene que entender. Si los tuviéramos, no tendríamos el 60% del patrimonio de los españoles, según datos de Inverco que lo actualiza cada 2 por 3, no lo tendríamos en cuentas corrientes y depósitos. Lo tendríamos invertido. Después le podemos poner todos los apellidos a ese tipo de inversión, cómo, cuánto, más cara, más barata, más rentable, menos, pero estaría invertido. No estaría en cuentas y depósitos el 60% si la gente entendiese esto. Porque si no entiendo mal, y por lo que he escuchado y me he informado, cuando tú ingresas tu dinero en una cuenta corriente, ese dinero, el banco puede hacer cosas con ese dinero. O sea, ese dinero físicamente no tiene que estar ahí para ti, para No. mañana cuando tú vengas a sacarlo. Claro, Tú ese tienes dinero que el banco informarle lo al tiene en banco y decirle, movimiento. oye, que me hace falta esto. Sí. Si igualmente van a jugar con tu dinero, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que se hace, ¿por qué no hacerlo bajo tu supervisión y bajo la recomendación de un profesional? Porque es que realmente es una tontería el tener un gran porcentaje de tu dinero en una cuenta corriente cuando existen ese tipo de herramientas que, si no me equivoco, pues al final, vale, no son tan líquidas, pero mucho más seguras, desde luego, ¿no? Amén. Sí, es que lo que te digo, porque al final de la cuenta corriente te la pueden estafar mucho más fácil que un producto de este tipo, ¿no? Sí, evidentemente. La cuenta corriente, si te duplican, si te hacen cualquier estafa telefónica de las que hablábamos antes, el dinero que tienes en un fondo de inversión, en un plan de pensiones, en una cartera de acciones, no lo tocan. El dinero que tienes en tu cuenta corriente, sí. Exactamente. Desde el punto de vista de la seguridad, es eso. A ver si esto se entiende, si soy capaz de explicarlo. Cuando tú pones el dinero en tu cuenta corriente, legalmente ese dinero no es tuyo. Exacto. El dinero es del banco y tú tienes un derecho de crédito con el banco. Es decir, tú le has prestado dinero al banco y puedes recuperar ese dinero cuando tú se lo digas al banco. ¿Cómo se lo dices al banco? Metiendo el dinero, la tarjeta en un cajero y sacando dinero, entonces ya lo pone el banco, lo pone a tu disposición. Pero el dinero legalmente no es tuyo. Por eso existe lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósito. El Fondo de Garantía de Depósito es para si un banco quiebra, el dinero que no es tuyo y como ha quebrado no te lo va a poder devolver, te lo tiene que devolver el Estado. No pretendo meter miedo con esto porque todos los bancos son sólidos, el Fondo de Garantía de Depósito funciona, lo tenemos ahí para 100.000 euros por titular y por banco. Entonces, bueno, o sea, tenemos unas garantías. Pero es que el dinero no es tuyo. Si tú el dinero lo tienes en un fondo de inversión, en un plan de pensiones, en cualquier producto que se llama gestionado, eso está fuera del balance del banco. El dinero no es del banco, el dinero sigue siendo tuyo. El banco solamente es un gestor, lo gestiona, y es un depositario. Y por ese servicio de gestionar, de mover el dinero como tú le digas, cumpliendo la normativa del fondo o donde tú lo hayas invertido, te cobra una comisión de gestión. Pero el dinero es tuyo. De modo que si el banco donde lo tienes depositado quiebra, tú te vas con tu fondo de inversión, tu plan de pensiones, tu cartera de acciones, te vas al banco de la esquina de enfrente y depositas tu dinero allí y no pierdes ni un céntimo. Y no tienes que esperar a fondo de garantía de depósito ni nada. Entonces, esto es parte de la cultura financiera y estoy de acuerdo contigo. La gente piensa, mi dinero donde más seguro está es en una cuenta corriente y algunos piensan que en el colchón y es erróneo. Donde más seguro en términos de perderlo todo o ganar todo el dinero es en herramientas de inversión. Muy interesante. Por eso el fondo de inversión de los que hablábamos antes. O sea que Pero si yo hay que tuviera- entenderlo, porque no es el riesgo de, perdona, de tengo 10.000 y siempre tengo 10.000. Es otros riesgos los que tienen el dinero invertido, pero no este riesgo de quiebra y de perder el dinero. Riesgo va a haber siempre y bueno, Siempre hay un riesgo, siempre. yo creo que- Lo que hay es cuantificarlo. Yo creo que se aplica esto mismo de que cuando tú metes el dinero en el banco no es tuyo, pero es que cuando lo sacas tampoco es tuyo. Legalmente es del Estado. Bueno, ostras, esto ya Porque es al final ese valor, ¿quién lo regule? ¿Quién decide lo que vale tu dinero? el Banco Central. En nuestro caso, el europeo. Pues legalmente, ese dinero, o sea, ese billete que tú tienes, tú lo Sí, puedes yo sé tienes- que tú no puedes tú quemarlo, usarlo, por ejemplo. Tú ¿no? puedes No usarlo, puedes pero... quemar- Sí. O sea, Sí, no es... Está respaldado por el sistema capitalista que tenemos. Exactamente. Es que, evidentemente, si ahora toda la población del mundo dijera no creemos en el dinero, pues efectivamente tú con el dinero no puedes comprar. Pero bueno, Eso no va a pasar. llevamos no sé cuántos milenios utilizando un sistema, desde que existe la humanidad tenemos un sistema igual en el que diferentes tipos de dinero funcionan.
hemos cambiado de dinero. Aquí en España hemos pasado de la peseta al euro, ha sido lo más reciente. Y si podemos, y si nos vamos para atrás, viene mi padre a darnos una clase de historia, pues nos hablará de las monedas estas de los romanos y de, yo qué sé, de todas y de los fenicios y del salario. ¿Sabéis esto del salario, no? ¿De dónde viene? Que viene de la sal. Se pagaba a los romanos, se pagaba en sal, porque era la forma de... porque era preciada. Y entonces lo de salario viene de... Bueno, pues todo este tipo de monedas siempre hay que tener una confianza en la moneda que sea, la que sea, en el medio de pago que sea, porque es que si no, si yo vendo armarios y tú vendes cabra, para yo comprarte una cabra o un queso me tendría que ir con una puerta a cuesta y vender. Entonces, como no confiemos en el sistema monetario que tenemos, si se pierde la confianza en eso, es que volveremos a la edad, ni a la de piedra, bueno, sí, a las cavernas. Entonces, bueno, creo que no hay que llegar tan al fondo de la desconfianza, porque si no nos volvemos locos. Claro. Pero bueno, técnicamente es así. De hecho, es que si es que al final viene todo por lo mismo, todo viene de esa desconfianza. En la invención de los primeros bancos que se crearon, pues fue por ese peligro, ¿no? que había de llevar un montón de efectivo de un lugar a otro en un carruaje, Claro. ¿sabes? Que te veniera un nota con Bueno, así empezó el palo dinero. te diera tú, dámelo. El dinero papel empezó así. Tú tenías tu depositado, tu dinero físicamente, tus monedas de oro y tal, las tenías en tu ciudad, y el banquero de esa ciudad te daba un pagaré, un papelito que decía, oye, que este señor tiene aquí yo no sé cuánto y yo lo respaldo. Y se empezó a generar la confianza en ese dinero, en ese papel, perdona, que decía que detrás había dinero. Y entonces tú ibas a otra ciudad a hacer tu negocio y le dabas el papelito a ese otro, se lo dabas al otro banquero de la otra ciudad y te decía, oye, que tengo aquí yo no sé cuántas monedas, y entonces te lo canjeaba. Y te decía, vale, pues toma las monedas en la otra ciudad porque me fío del otro banquero que ¿sabes? Y entonces la confianza en el sistema bancario, aquello, no, llamarle el sistema bancario a aquello, pues no sé si es el caso, pero bueno, era lo que había en su momento, está en la base de todo. Si no lo hubiera, pues insisto, es que tendríamos que ir con el armario a cuesta para comprarnos la cabra. Y creo que no estamos en eso, ¿no? En un mundo global, tecnológico, donde le damos así este está fuerte, pero donde le damos un clic a Amazon y nos ponen esto de Estados Unidos, nos la ponen en la puerta de mi casa. Ostras, como estamos avanzando precisamente al contrario, a que ya no cada vez se utilizan menos hasta las monedas. Las monedas y los billetes físicos están en desuso, ¿no? Ahora pues todo es Bizum, monedas virtuales, transferencias, es dinero, pero online. A mí me gustaría aclarar una cosa porque me ha resultado súper interesante, y es esto que comentabas de que al tener el dinero en un fondo, ese dinero sí que pertenece legalmente a la persona. Sí. Entonces, si cuando tú estás en un fondo que te ofrece tu propio banco, ¿es así el caso? Si tu banco se fuera a pique o quebrase, tú ese fondo te lo podrías llevar a otro banco, ¿no? A otra entidad. Tú imagínate un fondo de inversión de renta variable americana, que yo creo que esto lo entiende, creo todo el mundo. Que lo que estás comprando son acciones. Ese fondo de inversión lo que hace es que compra acciones de Apple, de Microsoft, de Alphabet, de Tesla, yo qué sé, de General Motors, etcétera, etcétera. Y tú eres dueño, a través de ese fondo de inversión, tú eres dueño de esas empresas. Entenderme, eres de una minúscula parte de esas empresas. Claro. Y el banco lo que hace es que decide, sea el fondo de inversión sea de tu propio banco o sea de una gestora internacional, me da igual, el banco decide, el gestor del banco, ni siquiera el gestor del banco, una persona con nombre y apellido, siguiendo la política previa de inversión, es decir, renta variable norteamericana, no puede comprar renta variable china o no puede comprar renta fija española, tienes un mandato que le dan los que han creado el fondo de inversión, dicen, oye, vamos a dedicarnos a comprar este tipo de cosas, de acciones en este caso. Podría ser otro, podría ser, oye, yo me dedico a comprar inmuebles, yo me dedico a comprar materia prima, oro, etcétera. Pues en este caso, este ejemplo que estoy poniendo, las empresas americanas. Tú eres el gestor del fondo, lo que decide es si de los 1.000 millones que gestiona en el fondo, mete 100 en Tesla o si mete 150. Y en qué momento saca y deja algo en liquidez y no invertido. Entonces, por esos movimientos, por tomar esas decisiones, tú le pagas una comisión de gestión al banco. Y eso son las comisiones.
que tiene, que las hay más caras y las hay más baratas. Y es lo que digo, que lo que hay que ver ahí, en mi opinión, es la rentabilidad final. Porque puede ser muy, muy, muy barata, pero después no darme rentabilidad. Pues, ostras, pues prefiero que sea caro y que el neto, lo que me da menos lo que me cuesta, lo que yo verdaderamente gano, sea interesante para mí. Pero bueno, pues tú estás comprando esas acciones. Si tu banco quiebra, tu dinero te lo llevas a otro gestor que tenga la misma política de inversión y depositas allí su dinero, porque tu dinero está en empresas de Amazon, de Apple, en las que he puesto, en las que, el ejemplo que he puesto. ¿Cómo perderías parte de tu dinero en un fondo de inversión? Si el valor de esas compañías baja. O si esas compañías incluso quiebran. ¿Sabes? Si desaparece Apple y tú tienes invertido dinero en Apple, pues pierdes tu dinero. Claro. Pero es otro concepto, pero como a través de un fondo de inversión. Por eso digo que es la forma quizás más friendly, más cercana para acercarlo al inversor minorista y que no tiene mucho conocimiento. El fondo de inversión hace una de las claves básicas de cualquier inversión, que es que diversifica. Y no te mete más de un 4, de un 5, de un 3% en las que más dinero deposita de todas las acciones que tiene. Entonces eso me da que si una empresa de un banco de Japón, donde yo tengo comprado, quiebra ese banco, pues a lo mejor eso representa el 0,5% de mi inversión. Total. Ese 0,5% ¿qué ha pasado con él? Que lo pierdes. Después lo tendrás que recuperar con las ganancias en otras inversiones, pero ese concretamente lo pierdes. Pero bueno, eso es mucho menos arriesgado que tener tu dinero en ese banco concreto, que como quiebre, pues... Claro. Pues has perdido todo tu dinero. Y eso es algo que también queríamos tratar, el cómo seleccionar un banco. Yo soy una persona, no tengo ningún tipo de banco. Tres claves, sí, puede ser algo así sencillito. Si es que es sencillo de decir. Una te la digo fácil, porque además creo que es muy, muy ilustrativa. Escucha a varios y el que más te deje hablar y más te pregunte, pues ese. Es decir, el que menos... ¿Sabéis esto de... Está muy manío, pero tenemos 2 orejas y una boca. Pues la clave de elegir un buen... Estoy respondiéndote a elegir un buen asesor. En realidad no un buen banco. Vale. Un buen asesor lo más importante que tiene que hacer es conocerte y escucharte. Antes que soltarte 20.000 parrafadas técnicas que te las tiene que contar, pero probablemente a posteriori. En una primera parte tiene que conocerte. Después hay una parte de confianza, fundamental. ¿Cómo eliges a un banco, Guillo? Pues del que te fíes. ¿Cómo eliges a una persona? Del que te fíes. Del que te fíes, ¿por qué? ¿Por redes sociales? Bueno, si confías en redes sociales, vale. ¿Por un influencer de yo no sé qué? Si confías en él, vale. La mayoría de esas cosas están compradas. Tienen incentivos económicos, patrocinadores, etcétera. Entonces, bueno, sus recomendaciones son de aquella manera. Al fin, la gente de a pie, ¿cómo toma decisiones de uno y otro? Por el boca a boca. Esto es más viejo. Mi vecino está contento con fulanito y me fío de él. Pero igual que eliges el electricista, igual que eliges el mecánico, cuando tú nos ha pasado de ir a un mecánico y te resopla y te echas a temblar. Dices, ostras, la que me va a clavar. Si viene bien referenciado, porque dice, oye, que es que aquí han venido mis padres, mis primos, no sé qué, y tú le dices, oye, que vengo, me ha hablado bien de ti fulanito, pues van más tranquilos y es que probablemente funcione mejor. Y entonces, pues eso. Sí. Y después, ahora sí, hablando de banco, yo creo que el que te resulte más cómodo. En los bancos, una de las características, los bancos al final son para usarlo. Tienes que tener una buena plataforma online, tienes que tener un buen servicio de cajero, tienes que tener, bueno, pues eso, que sea fácil de comodidad a la hora de hacer transferencias, Bizum, todas las cosas, y que tenga un servicio de atención lo más amplio posible. Sea porque tengas asignado a una persona que le escribas a un WhatsApp, que eso, en mi opinión, es la perfección, vuelvo a decir, porque es a lo que yo me dedico, o porque tengo un buen servicio de atención al cliente telefónico, o que te respondan rápido por la app o lo que sea. Pero esto de estas plataformas que todavía existen en algunos bancos, insisto, aunque creo que cada vez lo están corrigiendo, pero a las que tú tienes que llamar para pedir una cita y que te den la cita para dentro de una semana y que las citas ahora te pongan en cola y que después te atiendan 15 minutos, ostras, yo creo que eso es una señal de alerta de que estamos en el siglo que estamos y no necesitamos ese tipo de servicios que son del anterior. Entonces, la comodidad en el uso yo creo que es fundamental a la hora de elegir un banco. Fijaros que hay una encuesta de OCU, es antigua, dará 8 o 10 años,
que preguntaba a los consumidores, a los usuarios de banca, por qué se cambian de banco. Porque hay una estadística demoledora en España, que es que en los últimos 5 años más de la mitad de los clientes bancarios se han cambiado de banco. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y a lo largo de su vida, el 80%. Ostras, eso deja mucho que desear probablemente del sistema bancario o de la atención que se recibe en los bancos. ¿Qué conclusiones sacaba la encuesta de OCU? Que los clientes se cambian de banco, primero, por temas de confianza, transparencia, ese tipo de cosas. Por que las comisiones sean claras, te las expliquen, por todo ese. Había una segunda razón, que es el trato personalizado, que es de lo que hablaba yo un poco, de que tengas a una persona siempre de referencia, que siempre sea la misma y tal. Y la tercera, solo la tercera, no menos importante, el tema de rentabilidad, que al final, oye, podemos hablar del sexo de Los Ángeles, pero al final un banco y para invertir está para conseguir rentabilidad. Si no, pues no sirve de nada. Entonces, pues de esto, quizás estas sean las 3 cosas: transparencia, confianza y trato personalizado, y en última instancia, lo más rentabilidad. Yo, por añadir algo, yo creo que algo muy importante para mí personalmente, ¿no? Para confiar dónde meto mi dinero, hablando también de que al final los bancos siguen siendo empresas, como hemos dicho antes, también pueden quebrar. Y es un mercado muy competitivo. Sí. Entonces, una cosa a tener en cuenta y a fijarse también es el rendimiento de la empresa anual, el ver si ha crecido, si está bajando, que es lo que han hecho los grandes inversores de esta empresa en los últimos años, ver temas leyes, cómo les va, todo ese tipo de cositas que pueden pasar un poco desapercibidos, pero yo creo que debería ser clave a la hora de elegir un banco, ¿no? Se lo digo a muchos clientes, les digo, oye, ¿tú has ido alguna vez a pedir una hipoteca? ¿Te han pedido papeles? Sí, ¿no? O sea, te piden que si la nómina, la vida laboral, los movimientos de tu cuenta, movimientos bancarios de 12 meses. Y tú dices, hostia, que va a ver donde me gasto el dinero durante 12 pues te lo pide. Y tú te presentas en un banco y ¿qué le pides? Claro, ¿a ti qué papeles te enseñan? Claro. ¿Qué información te da el banco con lo que estás diciendo? De su ratio de solvencia, de su ROE, de su ratio de liquidez, de su morosidad, de dónde destinan el dinero, es decir, a quién le prestan dinero o a qué no, qué tipo de negocio financian y qué no. Esa transparencia, ¿no? Esa transparencia yo creo que es importante y fundamental. Y efectivamente, aunque está muy mal visto que los bancos ganen dinero, como tú dices, es empresa, son empresas. Claro. Y mal va tu banco si no gana dinero. O sea, mal va tu dinero si tu banco no gana dinero. Porque no va a tener dinero, desde lo más básico, de que no va a tener dinero para invertir en tecnología, no te va a poder dar mejoras en la app, no te va a dar buenas condiciones en la cuenta, te va a crujir a comisiones, etcétera, etcétera, porque necesita mejorar su cuenta de resultados y después el riesgo de que te lo fusionen. Ya no voy a hablar de que quiebre, pero de que desaparezca, de que se tenga que fusionar un banco con otra para mejorar sus ratios de solvencia, de liquidez, de morosidad, etcétera. Y entonces las personas ahí hacen ERE, te cambian todas las condiciones de la cuenta. O sea, que alégrate cuando tu banco gane dinero. Con mesura. No tienes que festejarlo con los jefes de los bancos. Y después hay una cosa, que esto ya es de, no sé, de a lo mejor de tener la piel muy fina. Pero a mí me importan los valores. A mí me importan los valores del banco. O sea, yo ver la historia, no los valores que están publicados en la página web, sino lo que verdaderamente han hecho. Oye, cuando ha habido COVID, ¿qué facilidades reales le has dado a la gente para que no pague sus hipotecas o para darle morosidad? ¿Qué facilidades les has dado a la hora de embargar una vivienda o no? ¿Qué has hecho cuando quiebra Lehman Brothers y y tus clientes pierden dinero? Esto estoy hablando otra vez de hace 15 años. ¿Qué haces? ¿Respondes a tus clientes o no? ¿Qué sé yo? Cuando te pide algo un cliente en concreto, hablo a nivel institucional grande, no una persona allí en la oficina, que el pobre director de la oficina pues no tiene capacidad ninguna. Pero cuando, digamos, la sociedad demanda algo de tema de sostenibilidad, que está ahora muy de moda en las inversiones, ¿tu banco gira hacia inversiones sostenibles o no? ¿Tu banco colabora con temas de ONG y qué tipo? Porque, claro, colabora con ONG todos lo hacen, pero después, ¿eso en qué verdaderamente qué se repercute? O sea, a la gente de Aracena le llega ayudas de los bancos de Aracena.
me preguntaría. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Bueno, pues a mí esas cosas me importan. Los valores, la ética, lo que ha habido. Me importa para elegir el banco con el que colaboro. Y evidentemente lo hago así porque creo que le importa a mis clientes. Bueno, pues grandes palabras, y a nosotros nos gusta también conocer mucho a nuestros invitados. Y para eso tenemos... La sección del sombrero. Una sorpresita que siempre nos guardamos. Vamos a ver. El sombrero de Indiana Jones, que mi colega Mario... aquí quedan pocos papeles ya, ¿eh? Sí, va a haber que ir Hay que- haciendo. hay que- ¿Qué tengo Va a haber que coger echar un otra papel? ronda. Da un papel. Coge un papel y me lo da a mí, que yo te lo leo en voz alta. ¿Cuánto estoy cogiendo? Uno. Ese es uno muy largo. Venga. Pues esa pregunta es difícil. Esto es una sección de preguntas que Venga. el ChatGPT selecciona. La que te ha tocado. Esa es cañera, ¿no? Bueno, más que cañera, te da mucho para la imaginación. Si Vamos a fueras invisible por un día, ¿qué harías? Esta la podía responder mi hijo. Sí, sí. De hecho, esta semana hemos estado hablando de qué superpoder nos pediríamos. Yo he dicho que me encantaría volar envuelto en llamas. Entonces, no sé Envuelto si- en llamas. Toma. Guapísimo. Lo de la invisibilidad era de él. Es que bueno. Hilario ha hablado de que él que sería invisible. Y mi mujer quería teletransportarse para no tener que hacer las maletas cada vez que venimos para cena. Ostras, si yo fuese invisible durante un día. Esta es nuestra sección rompedora de mentes. ¿Qué edad tienen las personas que ven esto? Un rango muy variado. ¿eh? No tengo ni... Yo creo que cotillearía a muerte. Sí, ¿no? Sí. Enterarte de cosas, ¿no? Sí, de cómo... vamos, una de las historias de estas de fantasías tontas es decir, oye, ¿y este tío? Porque yo, entenderéis, yo tengo reuniones como muy serias muchas veces y voy con mi corbata y la gente, pues, hay todo cuando voy a las empresas, sobre todo, allí están los jefes y yo después pienso, este tío, ¿cómo será en su casa? O sea, cuando está en calzoncillo con toda la calor del mundo... Pues yo creo que iría a cotillearlo. Para verdaderamente conocerlo. Porque Claro. se conoce así. La gente se le conoce en el parque sacando al perro con los niños y con 4 cervezas, por supuesto. Pero No no en en la una oficina reunión con superformal. chaqueta, ¿no? Pues yo creo que haría un poquito de eso. Por no meternos en la ascensión en 2 rombos. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí, Bien en la vamos a dejarlo aquí. respuesta. Qué bien, qué bien. Qué guay. ¿Y qué tenéis? No lo había visto. Sí, esto fue una idea así, por romper un poco Pero bien, el bien. hielo dentro de Me la iría al charla. Banco Central Europeo a ver cómo deciden las... No. Pasaría. Un lotecito de billetes. Yo creo que, hombre, ahora hay que hablar un poquillo, ya dejando atrás esta sección, una cosita que queríamos tratar contigo, que era el tema de los préstamos. ¿Vale? Yo la verdad que tengo bastante poco conocimiento sobre cómo funcionan y qué requisitos tienes para pedir un préstamo, o si tú recomiendas mismamente pedirlos, y en qué casos. Vale. Hablamos de préstamos. Préstamos hay varios. Tú puedes ¿Qué tener. tipo? Puedes tener un préstamo hipotecario, que quizás sea de los más conocidos, ¿no? Oye, para comprarme mi casa. Y eso es, pues, que se llama hipotecario porque la garantía. O sea, fijaros cómo piensan los bancos. La idea se le llama al tipo de préstamo en función de qué va a hacer el banco si tú no le pagas. ¿Sabes? Entonces, a ti te da un préstamo hipotecario. Si no le pagas, ¿qué te hace? Te coge tu vivienda. Te da un préstamo personal con garantía de tu nómina. ¿Qué va a hacer el banco si tú no le pagas? Pues ir contra los futuros ingresos que tengas, tu cuenta corriente, etcétera. Bueno, y hay préstamos dinerarios, que la garantía, se llaman pignoraticios, que la garantía es pues algún bien, sea financiero o sea material, que tú tienes. Eso yo no soy un experto en esto, pero yo te diría que esos son los 3 tipos de préstamos que hay: hipotecarios, personales y pignoraticios. Normalmente los más baratos son los préstamos hipotecarios, porque además hay una ley hipotecaria de hace unos pocos de años que regula mucho cómo deben de ser toda la información que el banco le tiene que dar a los clientes, las comisiones máximas que se pueden cobrar, lo que hablamos antes de gasto de notaría, registro tal.
si se puede cobrar o no. Bueno, es lo más regulado y probablemente sea lo más barato. Después lo siguiente, en términos de coste y más barato para el cliente, serían los préstamos pignorados, que no los conoce casi nadie. Y repito, el concepto es, yo tengo 50.000 euros invertidos en fondos de inversión y necesito 20.000 euros para comprarme un coche. Pues con la garantía de esos 50.000 euros, te dan un préstamo. Entonces, entiendes que para el banco eso tiene menos riesgo que si se tiene que fiar de tu nómina. Porque, oye, es que tiene depositado en el banco los 50.000 euros contigo. Si no le pagas parte de los 20, te los coge. O sea, riesgo muy nulo para el banco. Pues eso probablemente sean más, los siguientes, estarán más o menos en términos de préstamos, de precio, parecido a los hipotecarios, un poquitín más caros. Y después están los préstamos personales, que son más caros. Y dentro de los préstamos personales, de los que hay que intentar huir como del demonio, pues son todas las cosas con tarjeta. Los préstamos las tarjetas de crédito, sabéis que tú tienes un crédito, hay dos tipos de tarjetas, de débito y de crédito. Las de débito son las que tú te vas al supermercado, pagas 50 euros y en tu cuenta corriente ya hay 50 euros menos. Esa es maravilla. Esos son medios de pago normales. Y después están las de crédito, que tú pagas los 50 euros, en tu cuenta corriente sigue habiendo todo el dinero y tienes una deuda de 50 euros. Esa deuda de 50 euros, que se va incrementando a lo largo del mes a medida que lo usas, pues si la pagas a final del mes, no te cuesta nada. El crédito es gratuito, ha sido un préstamo gratuito. Pero si aplazas el pago, la devolución de ese crédito, al final has gastado 2.000 euros con la tarjeta. Si no lo pagas a final de mes, sino que empiezas a aplazarlo y pagas 500 euros al mes, o la cantidad que sea, eso tiene un coste espectacular. Del 1,5, del 2, del 2,5 mensual. Que estamos hablando del 18, del 16, del 20, del 25% anualmente. Eso es una auténtica barbaridad. Intentaré evitarlo en la medida de lo posible. ¿Qué requisitos? Me preguntaban, ¿no? Por requisitos, historias. Sí. Y lo último intento responder si yo lo recomiendo. Requisitos, hablo aquí de hipoteca, que quizás sea lo que más se pide. Tener ingresos. Tienes que aportarle siempre al banco ingresos. O sea, a pesar de que la garantía es la hipoteca, si no tienes ingresos, el objetivo no es embargarte la casa. El objetivo es que le pague el préstamo. Entonces, tienes que demostrar que tienes suficiencia de pago. Y aquí, aunque hay diferentes flexibilidades entre un banco y otro, yo creo que está bastante homogeneizado que más del 30-35% de tus ingresos no se financian. Es decir, si tú ganas 2.000 euros al mes neto, no debes de pedir cuota, no debes de tener hipotecas, préstamos personales, etcétera, superiores a 750, más o menos, euros al mes, ¿vale? Si lo tienes, empezarás a tener muchos bancos que no te van a dar la financiación y entonces tendrás menos poder de comparación y tendrás previsiblemente peores condiciones. Aparte de que no tiene mucho sentido endeudarte al 50% de tu sueldo porque después tienes que vivir, ¿sabes? O sea, si ganas 1.500 euros, como decías antes, y tienes una hipoteca de 750 euros, ostras, que después tienes que pagar luz, teléfono, agua, tal. Entonces, ¿puedes sobrevivir? Hombre, sí, sobrevivir, pero vivir probablemente estarás más apretado. Entonces, es muy recomendable. Yo les fastidio a muchos clientes, porque les digo, oye, que su casa... Ayer me quedé flipado. Un cliente de uno de mi equipo con el que trabajo me dice, oye, que es que este hombre tiene 100.000 euros que ha heredado y tal, y se quiere comprar una casa de 400.000. Digo, bueno, pues guay, entra dentro de que le podemos dar 300.000 de financiación a grandes números. Vale, ¿cuánto queda una hipoteca de 300.000? Calculamos un 3% de tipo de interés, tal. Bueno, que después puede ser más barato, más caro, da igual. Y salen 1.400 euros, 1.300 y pico de euros al mes a 30 años. Y le digo, venga, pues genial, pídele nómina, a ver si gana de 4 o 5.000 euros para arriba. 1.500. Y digo, amigo, gana 1.500. Entonces, claro, ¿qué tenemos que decirle a este hombre? Que se lo estará diciendo probablemente ahora, porque pues con mucho cariño que no se puede comprar esa casa. Y rompo muchos sueños, lo sé. Pero, tío, es que si no es eso, después probablemente dentro de 5 o de 10 años, en cuanto tengas un resfriado financiero, es decir, pierdas el trabajo durante un tiempo, tengas un gasto extra, se te rompa el coche y te van a embargar la casa.
porque no vas a poder pagar el préstamo. Y creo que prefiero decirte hoy que te tienes que comprar la casa de al lado, que es 50.000 euros más barato, a que dentro de 10 años te embarques en la casa. Si compras esas reglas, esas reglas del juego y te soy de valor, pues trabajarás conmigo. Si no, te irás a otro banco donde haciendo malabares pues te intentarán dar la financiación. Pero yo creo que es un error para las familias endeudarse a tan largo plazo, tan por encima de su nivel adquisitivo. Somos muy de veo a mi vecino hacer yo no sé qué y entonces yo lo quiero también. Claro. Y lo veo con el cochazo y tú no sabes a lo mejor ese cochazo que tiene, qué cuotas está pagando, a lo mejor un leasing. Y no es ni de ellos o el coche de la empresa, pero tú ya quieres tenerlo y a lo mejor está por encima de tus posibilidades. Entonces por eso lo de personalizarlo a cada uno. Claro, quizás una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta para una buena educación financiera es tener una visión certera de nuestra capacidad y de lo que podemos hacer y lo que no, ¿no? Claro. Por eso lo de las 2 orejas y del asesor, pues te tiene que conocer. Y es que muchas veces te conoce mejor alguien externo que tú. Tú a ti mismo, si no te dedicas a esto, pues probablemente habrá objetivos en tu vida que no hayas pensado, no sé, habrá un montón de cosas de dinero, la mayoría de la gente no ha pensado sobre ellas. Entonces tener a alguien que te escuche, que te conozca y te diga, oye, pues como tú eres, con lo que tienes, con lo que tal, tú has pensado tal cosa y la mayoría de la gente abre los ojos y dice, hostia. Y entonces trabajamos en esa dirección. No me quiero dejar de pensar, de responder. Si me quedo algo atrás, me lo dices. Si yo lo recomiendo. Bueno, si vas a comprarte tu vivienda, si es una vivienda o una segunda vivienda y no tienes más remedio, pues bueno, es que es necesario. Ahí no hablamos de recomendar o no. Después está, que esto, y a lo mejor tiro por la deriva que me da a mí la gana, ¿vale? Pero lo que me estoy encontrando últimamente no son la compra de la tu vivienda sin problema. Yo me encuentro personas que compran vivienda como inversión. Lo típico después para ponerlo en alquiler, y conseguir una rentabilidad extra. ¿Lo recomiendo o no? La inversión inmobiliaria, os decía antes, es una de las inversiones que hay. Es menos rentable de lo que la gente piensa en comparación con otro tipo de inversiones, como por ejemplo la renta variable. Mucho menos rentable de lo que la gente piensa. Ten en cuenta que la mayoría de la gente dice, oye, me compro una casa de 100.000 euros, la estoy alquilando por 500 euros al mes, 6.000 euros al año, pues estoy ganando un 6%, 6.000 sobre 100.000. Y no sé si estáis haciendo los números y pensando, claro, pues no. Pues ni de coña. Para empezar, porque la casa la compras por 100.000, pero no te cuesta 100.000, te cuesta 100.000 precio de compra, más notaría, registro, gestoría, tal, te cuesta 110, 112. Después tienes que pagar IBI todos los años, tienes que pagar impuestos por el alquiler, tienes que hacer reformas a la casa, tienes que contratar un seguro de impagos para el inquilino, tienes que hacer, bueno, pues tienes que pagar Los bancos, eso de perder dinero con la inmobiliaria se la saben, ¿no? La verdad que se la saben bastante. Precisamente por eso es un gran error eso que decíamos antes, un banco que dé una financiación tan elevada haciendo malabares a una persona, claro, porque luego ese banco se queda con esos bienes, viene aquí la burbuja inmobiliaria, sí, y cuantísimos pisos hay todavía propiedad de banco. Aquí en Aracena se están vendiendo ahora. Por eso te digo, que es que fíjate, al final ahora todo lo de la ese crisis dinero se le queda estancado al propio banco. Fíjate si es un error. Sí, lo es. Y bueno, pues si aún así, no siendo siendo una buena inversión, pero no siendo la panacea que hay en la mente de la gente, la inversión inmobiliaria, quieres hacerla, ahí sí te recomendaría un préstamo. Porque inviertes con pólvora del rey. O sea, inviertes con dinero que no es tuyo. Y entonces ahí sí que merece la pena apalancarse. Claro, hay que llegar a un equilibrio que la financiación sea, evidentemente, pues, esté compensada por la rentabilidad que obtienes en el inmueble. Ahí sí que tiene mucho sentido ignorar y comprarte la vivienda, pedir un préstamo hipotecario para comprarte la vivienda. En otros casos, evidentemente, la financiación en la justa medida o en lo menor posible. ¿Puedes explicar brevemente cómo es el tema de pignorar para el que no lo tenga claro? Porque yo lo he visto y lo he escuchado un poco, pero me gustaría una pequeña aclaración. Tengo 200.000 euros invertidos en fondos, en acciones, en fondos de renta fija, en letras del tesoro, no sé, invertidos en lo que sea, y me quiero comprar una casa que vale 100.000 o 150.000. Tengo que decidir si cojo el dinero, lo desinvierto de mis inversiones y lo pago en efectivo la vivienda, o si le pido un préstamo al banco con la garantía de esos 200.000 euros que tengo invertidos.
Y entonces el banco me dice, vale, mantienes los 200.000 euros invertidos y te doy 150.000. Y ahora con esos 150.000 te compras la casa. Entonces tú tienes ahora, lógicamente, una deuda que la cuota de esa deuda la debes de pagar con la cuota del alquiler o muy parejo, porque si no, no sale a cuenta, y tú mantienes tus inversiones. Entonces, dentro de 10, de 15, de 20 años, cuando terminas de pagar la vivienda, tienes un bien, mantienes los 200.000 euros invertidos más lo que hayas conseguido de rentabilidad y tienes una hipoteca, una hipoteca no, tienes un inmueble, alquilado o no, sin deuda. Y encima, frente al Estado, tú has estado en deuda todos estos años, entonces a nivel de impuestos, supongo que beneficiará, ¿no? Eso solamente si eres sociedad e historia. Vale, Sí, vale. los Ok. particulares no pueden desgravarse los gastos de la hipoteca dentro de su... hace años solamente se permitía la desgravación por primera vivienda, en los primeros 9.000 euros que pagabas anualmente, pero aquello desapareció. En 2012 quizá, o 2013, no recuerdo el año exacto. A día de hoy no se pueden desgravar nada de eso. O sea, tiene que ser una sociedad, ¿no? Las sociedades, esto se me escapa, yo no soy fiscalista en este término, pero creo que se puede montar una sociedad patrimonial, parte de esos gastos los puedes deducir como gastos de la Creo sociedad. que eso es lo que decía un Si eres poco una sociedad patrimonial, pero el vídeo que vi. pero cogeros un fiscalista, una gestoría en sí, condiciones y con monte la estructura, porque Y ya que has hecho mención a este término de... ¿Cómo era? Pigmentar. Pignorar. Pignorar. Yo como buen Salpimentar. salpimentar. Yo como buen pignorante. Salpimentar. Pues también que te quería preguntar, no sé si quizás sea lo mismo con otra palabra, lo del apalancamiento que también has mencionado, ¿cómo funciona? Sí. El apalancamiento quiere decir que no es dinero tuyo. O sea, que tú inviertes más dinero del que tienes. Vale. ¿De dónde está apalancado? Porque es dinero del banco. El banco te ha prestado dinero, tú no has puesto dinero de tu bolsillo y con la rentabilidad de los alquileres, ya que estamos hablando de inmuebles, pues vas pagando la cuota. Entonces tú tienes un bien, lo has comprado, pero no has puesto dinero, Claro. estás apalancado. Ese es el concepto. Que eso solamente es útil para vivir, insisto, para inversión. A ver si ahora la gente se va a poner el eco mediático que tengamos, nos cargamos la economía española. No, escúchame. No, solo puede tener esos sentidos y bien montado, bien estructurado, con un buen análisis con tu asesor financiero. Yo quería preguntarte, ahora que estamos hablando de hipotecas y préstamos y demás, ¿cuál era tu opinión acerca de si en la actualidad recomiendas que las personas consigan o que compren una vivienda propia? Porque si ahora que se está diciendo que nuestra generación de mayor, ya no va a tener su vivienda, sino que sobre todo se va a basar más en alquiler. No sé cómo ves tú este... Tengo dudas. No tengo una opinión muy clara. Piensa que yo soy casi generación Y. Entonces, yo soy del 84, pero como si hubiese nacido en el 74, ¿vale? De mentalidad. Entonces, ostras, yo he mamado en la vivienda en propiedad. Entonces, y ese concepto de vivir de alquiler es un gasto. Porque puedes estar pagando la misma cuota. Yo sé que esa mentalidad está cambiando y matemáticamente tiene sentido. O sea, matemáticamente no es un gasto si lo gestionas bien. Es decir, claro, si tú puedes vivir... esto es que ahora mismo el mercado del alquiler en España está disparatado. Entonces, también hay otra vez un punto a comprar, más que a vivir de alquiler. Pero lo que tiene sentido del alquiler es que tú vivas en una vivienda que la hipoteca te cueste 1.000 euros, si lo comprases esa vivienda te cuesta 1.000 euros y el alquiler te cuesta 700. Eso es lo que es un mercado inmobiliario sano, lógico, coherente. Claro, si tú vives en una vivienda hoy que la hipoteca te cuesta 1.000 euros y el alquiler te están cobrando 1.500, estoy pensando en grandes ciudades y demás, pues tío, es que no tienes ningún incentivo a alquilar, porque le tienes que poner dinero para vivir en una cosa que podrías estar viviendo más barata con la hipoteca. Pero esto pasará, ¿eh? Este boom de los alquileres desorbitados también es fruto de mucha casuística, igual que lo que hablamos al principio de la inflación, a medida que le van metiendo regulación, etcétera, bueno, o simplemente por la propia dinámica de los mercados, se equilibrará y volveremos a la racionalidad. Y entonces en un mercado racional en el que en la vivienda en la que vivo pago menos alquiler de lo que me costaría la hipoteca, si vives de alquiler y la diferencia la inviertes y consigues rentabilidad,
a 30 años vista, te tendría que coger una hoja de cálculo Excel y demostrarte los números, pero a 30 años vista te sale más a cuenta haber alquilado que haber comprado. ¿Qué ocurre? Que no estamos en ese punto, en este momento de mayo del 2024, no estamos en ese punto porque el mercado inmobiliario está desbocado y entonces no tiene sentido. Yo soy amigo de tener una vivienda en propiedad para vivienda. Si me apuras, una segunda residencia para ocio, aunque esto, abro paréntesis, opinión mía personal, yo prefiero mis vacaciones y cambiando de sitio, no tener que ir siempre al mismo sitio. Entonces, una segunda residencia por ocio, más allá de una aquí en Aracena, que vivo en Sevilla, pues tener una en Aracena, coño, que está en mi casa. Entonces, mi primera vivienda también, porque estoy aquí la mitad del tiempo. No soy amigo especialmente de inversiones inmobiliarias como inversión. O sea, tener propiedades en propiedad porque es que en términos de rentabilidad hay otras opciones bastante más rentables, más líquidas y más seguras. Y con mejor fiscalidad. Pero esto sería para otro podcast. Sí, totalmente. Vamos. ¿Te he respondido o me ha quedado? Si me ha quedado algo. Me ha respondido a la perfección. Igual que tienes que responder ahora, yo creo que a la sección final del episodio de preguntitas cortas. A ver. Sí, esto ya son... Ostras, ¿y yo tengo que responder corto? Estáis Lo notando más que me corto- cuesta, ¿no? Lo más corto posible. Vale. Siempre. ¿Pero de sí o no o qué? Bueno, No, la no. primera ya verás que, bueno, Ostras, la primera venga. puede... Sí, no te hagas spoiler, Verdad, porque... Venga, va, no las voy a leer, no las voy a leer. Tú no te preocupes. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Toma Espero- pregunta corta. Eso te iba a decir. Para romper, pero puede ser un... Yo espero que sí. Espero que sí. No lo tengo ni idea. Pero, ¿Hasta qué punto recomiendas financiar cosas? lo que he dicho, por defecto no lo recomiendo. Como inversión, con todo lo que hemos hablado, pues sí tiene sentido. Si tuvieras 1.000 euros, ¿qué harías? Ahora mismo, 1.000 euros encima de la mesa. Para tienes- gastar. Exacto. Bueno, trincarlo. Si lo estuviera encima de la mesa, lo cogería. ¿Los vais a poner? Tengo plazo más largo. ¿Los vais a poner ahora? Bueno. Los cogería y... ¿Dónde está el maletín, Guille? ¿El maletín? Yo es que ahora me estoy haciendo casa, entonces lo cogería y se lo pagaría al arquitecto probablemente. ¿Qué consejo le darías a España como asesor financiero? Ostras. Que se formen, que no... y que confíen. Y esto, aunque sea corto, me gustaría matizarlo un poquito. Si tú vas al médico, tú te sientas con el médico y le dices, Guillo, me duele aquí, tal, te hace un análisis y te dice, pues tómate una pastilla. ¿Tú lo dudas o te la tomas? Yo justo soy muy cabezón y lo dudo, la verdad. Pero entiendo por dónde vas y sí. Yo entiendo que si tú estás malo, le haces caso al médico y te tomas la pastilla en el 90% o 95% de la población española. Con todas las precauciones de las que hemos hablado antes a la hora de elegir banco, etcétera, etcétera, que hay que tenerlas, hay que tener un puntito de confianza. Porque las personas más desconfiadas que yo me he encontrado en mi vida son a los que peor después les ha ido todo. Porque no el desconocimiento que te da la poca formación te hace ser muy, muy, muy desconfiado. Y eso es malo para ti. No es bueno, no te protege. Te evita encontrar a personas que te ayudan, a hacer cosas que te ayudan a progresar. Y, insisto, con todas las precauciones habidas y por haber, hay que dejarse ayudar también en la finanza. ¿Desaparecerá el dinero físico en cuánto tiempo? Yo creo que no. Yo creo que seguirá bien. Disminuye, pero el dinero físico, no sé, no me imagino un corto plazo sin dinero físico. De hecho, está habiendo un repunte a cada vez más sitios donde no te aceptan pagar con tarjeta. No sé si lo estáis viviendo, pero Yo tenía entendido que esto no era... no es legal. No es legal y no hablaré más. Pero salís a la calle y lo veis. O sea, Sí. montones de sitios. No esto que había antes, pago mínimo con tarjeta 10 euros, 20 euros, 30 euros. No. Que te dice, no, en efectivo. No, y mucha gente, o sea, hay muchos negocios que te dicen, no, tengo TPV roto. Montones. Claro. Así de fácil. Montones, porque si montones, te viene o sea, tienes que... Sí, si te viene alguien a porque no es quejar, legal. dices, No es legal. Tú "Total, tienes, tengo roto, tú tienes ¿no?". que ofrecer un medio de pago. No ha venido pero, el TPV. pero la realidad es que estamos tan machacados de impuestos, el pequeño y mediano, que la economía sumergida, pues,
está resurgiendo cada vez más. Y entonces, ¿por dónde puede venir la eliminación del dinero físico? Por una imposición legal de los gobiernos para trincar todo lo que pueden. Porque es el objetivo, recaudar cada vez más impuestos. Sí, pero Pero a cortísimo plazo yo no por una inercia natural de la población no desaparecerá. sí, yo creo que esto que decían, ¿no? De para 2025 el euro digital y ahora todo el mundo usando. El móviles en vez de las monedas, el objetivo es fiscalizarnos. lo veo complicado, ¿eh? El objetivo es fiscalizarnos, tenernos controlados y que se pague hasta el último céntimo. Pero salvo que venga impuesto, por naturaleza, no se impondrá. Porque, al menos en España, ¿eh? Bueno, no conozco otros países cómo funciona, pero aquí en España, ¿Quién ha metido esta pregunta? a ver. Que esto de pregunta corta que tiene, la voy a leer, pero vamos. Un consejo. Consejo, uno, ¿eh? Uno, venga. Uno, no te líes. Consejo para no cometer errores o error a la hora de empezar una empresa. Una empresa. Sí. Un error que no quiera que cometa nadie, un consejo. Ostras. que elija bien al socio, quizás, ¿no? Es que yo de empresa... no. Elige bien a tu socio. Igual que, igual que a tu pareja. Yo creo que es el mejor consejo que podías dar, vamos. ¿Qué son las startups? Así de manera sencilla. Ideas de negocio empresariales que están empezando. Normalmente están asociados al mundo tecnológico y a Silicon Valley, a Estados Unidos. No sé, Amazon era una startup cuando empezó. Sí. Pues eso. Después, evidentemente, Nosotros ahora mismo vosotros sois una startup. Ahora mismo. somos una startup. ¿Algún país donde recomiendas abrir una cuenta bancaria? Esto sí, no sé, lo mismo te tenemos que... ¿Lo preguntas por tema de evasión de impuestos? ¿O cómo? No, esto no Es sé. que estas son No preguntas sé si- que nos hacen nuestros seguidores en Instagram. No sé yo, ¿eh? No, esta era- Claro, es que esto Sí. es de un... Haciendo tápate los oídos. Es en plan... No, Entonces, bueno, alguno de nuestros seguidores el siente- sentido, claro, Claro. el que la ha puesto suele viajar mucho y tiene varias cuentas Sí. en diferentes países. Sí. Entonces de ahí su duda de... Ostras, no lo Claro. sé. No sé responderos. No tengo ni idea de eso. Yo trabajo en España, todo lo que tengo es en España y está de moda, pues ya sabéis. Pues que si la abro en Andorra, que si la abro en Suiza, que si la abro... No soy capaz de ver la ventaja desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista fiscal, de evasión de impuestos o de evasión. De pagar menos impuestos, no diremos evasión porque si se hace bien es legal. Pero para hacerlo legal y tributar en esos países, sabéis que te tienes que ir a residir físicamente más de la mitad del año allí. Entonces, bueno, Sí, a no ser no que, sé, no que- sé. o sea, que ese país pues, sea donde está el Revolut puesto. En Lituania o algo así. Lituania o algo Que así, tiene- Que claro, aquí cada uno tiene unos chanchullos que no veas. Pues, Y- pero mira, ahora salió una noticia, no es de Revolut, pero de otra del estilo, alemana, que le han puesto una sanción por no colaborar con la justicia alemana en términos de evitar el blanqueo de capitales. Ahí es a donde iba Entonces, yo. pues, claro, yo es lo que te digo, a mí se me escapa totalmente esto son cosas legales, no son inversiones ni planificación, no lo sé. No sé, varios. En no sabe. España, en Yo, España, en mándalo. España, yo creo que si vives en España tienes que tener una cuenta en España, hasta donde me alcanza para mi economía doméstica. Y si no, pues te hace una LLC en Estados Unidos y ya, uy. ¿Crees que en el futuro habrá una moneda unificada para todo el mundo? No. No, porque necesitaríamos tener un gobierno unificado y unas instituciones unificadas en todo el mundo. Y no lo veo. ¿Y si esta moneda es descentralizada? Estamos hablando de Cristos y, bueno, puede convivir como lo está haciendo ahora, pero no sustituirá o no eliminará a las monedas locales, europeas, americanas y tal. Pueden convivir. Puede ser más o menos... No lo sé hasta qué punto, pero... eso, Yo no creo tengo que ni idea. precisamente Pero sustituirla no. los grandes fondos de inversión apuestan por esa convivencia, pero se están dirigiendo a una transición, precisamente por todo el tema que hablábamos antes, esta de la eliminación del efectivo. ¿Qué pasa? ¿Lo viviremos nosotros? ¿Lo vivirán nuestros nietos? Ni idea, la verdad. No lo sé. No, piensa que ahora mismo ninguna criptomoneda es un medio de pago aceptado o viable. Aceptado hay algunos países que sí,
pero no es viable, porque tú te vas a comprar una casa hoy con Cristo, con Bitcoin, que es la más conocida, y yo qué sé, creo que está a 70.000 o 65.000 Sí, está ahora mismo euros. está por en sobre all time los high. 60, creo, Ahora mismo 55. está lo más alto que ha estado. Si tú con 2 Bitcoin ahora mismo te puedes comprar una casa de 150.000 euros. Pero es que hace un año necesitabas 4 Bitcoin. Entonces es que eso no es una... no es Claro, un es ahora medio- mismo demasiado volátil. es extremadamente volátil. Y eso lo hace inviable como medio de pago aceptado, comúnmente Y aceptado. por eso tú tienes que canjear tu Bitcoin antes de comprarte Claro. la casa, ¿no? Claro, claro. Y lo verías... Pero, perdona, entonces, ¿qué ocurrirá si esto es mi opinión y insisto, no conozco, no soy informático, es que no entiendo ni siquiera la economía de blockchain que está detrás de las criptos. No la entiendo técnicamente cómo funciona. Pero sí que recapacito. Si en algún momento cualquier criptomoneda, sabéis que hay miles de criptos que están Bitcoin, Ethereum, tal, las más conocidas, ¿no? Pero ya han desaparecido un montón. Ha habido seguirán y seguirán desapareciendo. Igual que desaparecen las empresas. Si alguna se estabiliza, o sea, y digamos se convierte en un medio de pago aceptado, quiere decir que perderá la volatilidad. O no la va a perder al 100% porque sigue fluctuando euro-dólar, sigue fluctuando. Entonces, euro-bitcoin seguiría fluctuando, o euro chibi compra, yo qué sé, seguiría fluctuando, ¿vale? Pero si pero si pierde esa característica que es la rentabilidad, que es por la que se utiliza ahora, entonces pierde lo que está haciendo ahora, que es un medio de inversión a largo plazo. Por lo tanto, yo no veo compatible rentabilidades brutales a largo plazo con medio de compra. Claro. O es un activo de riesgo y por lo tanto volátil y no medio de pago, o es un medio de pago y por lo tanto deja de ser rentable y por lo tanto no invertirá dinero. Claro. Pero las dos cosas a la vez yo no soy capaz de casarlas. Claro, porque en el momento en el que, en el hipotético caso de que todo el mundo se dirigiera a través de esta moneda, perdería el valor principal por lo que todo el mundo empezó a meter dinero en ella. Exacto. Y cambiaría por completo. Que es especulativo y ganar pasta. Pero se conseguiría el objetivo principal que quería el misterioso creador de esta divisa. Yo aquí me voy a explayar, vamos súper tarde, me voy a explayar pero muy conciso, ¿eh? Pero es importante. CNMV, esa policía que os decía uno de los reguladores, recientemente ha hecho unos comunicados, igual que os decía antes, oye, y a CNMV para ver los chiringuitos financieros. Ha habido un comunicado de CNMV a los asesores financieros y todas las personas que trabajamos en banca, solicitándonos que informemos lo primero, que no ofrezcamos a los clientes criptos como inversión. Y nos lo justifica en qué. A ver si soy capaz de resumirlo y no perderme ningún punto. Vamos. 1. Cualquier producto de inversión tiene que generar flujos de caja. Es decir, tú empieces en una empresa y las acciones de esa empresa obtiene ingresos, vende y recibe dividendos, paga dividendos o no. Entonces, recibe dinero. Entonces, por eso sube su valor. Las criptos no generan nada, ninguna. No genera un flujo de caja, no es un negocio por el que la gente compre como el McDonald's. Entonces, pierde una de las principales... No todos los métodos de inversión generan flujos de caja. Por ejemplo, el oro. Que no genera. Entonces, sería más equiparable a oro. Pero al mismo tiempo nos dicen los reguladores, oye, pero ahora mismo, no sabemos si en el futuro y tal, no es comúnmente aceptado ni valioso. Que el oro sí lo es. El oro es un refugio. De hecho, en las últimas crisis financieras que ha habido, la criptomoneda, Bitcoin y todas las demás, se han movido a la par en la misma dirección que las inversiones de riesgo, es decir, la bolsa. Si la bolsa subía, el cripto subía en mayor medida. Si la bolsa bajaba, las criptos bajaban en mayor medida la bajada. El oro ha funcionado de forma contraria. O sea, ese concepto que se llama, oye, es reserva de valor, es un activo refugio, a día de hoy las criptos no lo cumplen. Y entonces nos dicen que no lo recomendemos. Y después hay una última recomendación que es, oye, no es un mecanismo de inversión porque no genera flujos de caja. No es una reserva de valor porque no es comúnmente aceptada. Y después, si aún así, a modo especulativo, alguien quiere entrar, recordar siempre que cualquier inversión en cualquier acción, cualquier cosa, debe de estar diversificada. Es decir, entre el 5 y el 10% de tu patrimonio máximo en Bitcoin.
Ese sería un resumen. ¿Quiere decir entonces que no debo utilizar Bitcoin? Yo no tengo Bitcoin en cartera propia, ni uno, ni Bitcoin ni ninguna cripto. Estoy perdiéndome rentabilidad, evidentemente, en los últimos años pasados. Y si tuviese, jamás tendría más del 5% de mi patrimonio. Y yo creo que vuelvo a la prudencia, antes de conseguir prudencia, evitar errores antes de conseguir rentabilidad. Con ese mensaje, que es lo que buscan también los reguladores, hay que, igual que muchos españoles están muy expuestos al inmobiliario, está cada vez más, jóvenes sobre todo, demasiado expuestos al Bitcoin y a las criptos. Y ni una cosa es positiva, el tener el 90% de mi patrimonio en piso, ni tener los 70, 80 o 90% en criptos tampoco es recomendable, aunque pueda ser rentable en un momento dado. Es un mensaje aburrido, Quillo, pero así no gano pasta, no soy el lobo de Wall Street, no duplico mi patrimonio fácil, pero es que no he venido la gestión del dinero no es el lobo de Wall Street. Exactamente. Y yo creo que es un mensaje de agradecer en un momento en el que hay tantas personas intentándonos hacer ver en internet que apostemos por este tipo de inversiones y que, bueno, en fin, Con también cabeza, están ahí. con también cautela, están ahí, con ¿no? cabeza, con... Pero yo creo que, de hecho, es una buena propuesta de título, ¿eh? O sea, prudencia antes que rentabilidad, ¿no? Hay que tener cuidado dónde metemos el dinero. Pues estoy de acuerdo. No sé, lo puedes titular como quieras. Ahí el creativo eres Sí, tú. eso, Yo no sé. eso ya lo veremos. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta gran charla que yo ¿Ya hemos creo acabado? que Coño, solo llevamos 2 horas. ha habido conversaciones mucho más largas, ¿eh? La de hoy llegó a las 4 y vosotros solo habéis visto un cachito, no me acuerdo cuánto viene. 4 y pico. Sí. Y nada, de verdad que muchas gracias. Bueno, como un partido de muchísimas fútbol. gracias. Yo creo que si la gente todavía ve el Barça pasando la pelota de un lado para otro, nos Claro, pueden ver a hombre. nosotros. Yo creo perfectamente. Tío, hachazo final. Chazo final. Y ojo, que soy del Para Barça, que para soy del quede Barça. claro. Ay, siendo del Y Barça. soy del Barça, pero es que jugamos aburrido últimamente. Pues menos mal que lo has dicho al final, si no ya muchos se hubieran ido. Peor todavía, vamos. Demuestra la situación. Bueno, pues nada, no, yo gracias, a vosotros. Mil gracias, como decía. porque un tema Bueno. que deberíamos saber más, se sabe poquillo. A mí me ha sido bastante útil. Espero que a nuestros oyentes también le haya resuelto o generado alguna duda más. Exacto, yo creo que es más interesante eso. Es más, conseguir despertar inquietudes en la gente más que solucionar cosas que no estamos solución de nada. Y bueno, ya sabéis, si queréis hacer alguna inversión o cualquier tipo de estas cosas, contactad con un profesional. No se lo echéis a la ruleta, por favor. Y mucho menos gestionéis las cosas como si fuera esto chuchería. Como dice aquí nuestro invitado, al final es como si fuera tu salud. Tu salud financiera es importante. Y para eso te hemos traído esta preciosa charla, para que te informes un poquito. Y si te ha quedado cualquier duda, hay muchísimos profesionales, creadores de contenido, que están aquí a tu disposición de manera gratuita para que te informes. Consulta diferentes puntos de vista. No le haga caso al primer podcast que escuches, incluyéndonos a nosotros. Y que tengas un gran día. O sea, un Nos besazo, vemos en el familia. siguiente episodio.